Hay familias que se reúnen alrededor de la misma mesa, pero hace años dejaron de mirarse de verdad. Comen juntas, celebran cumpleaños, se toman fotografías y sonríen frente a los demás. Desde afuera parecen una familia unida. Pero dentro de la casa existen heridas que nadie menciona, conversaciones que siempre se evitan y recuerdos que todos aprendieron a esconder. Todos saben quién controla, pero nadie lo confronta. Todos saben quién bebe demasiado, pero prefieren decir que solamente está cansado. Todos conocen la infidelidad, pero se comportan como si nunca hubiera ocurrido. Todos sienten el favoritismo, aunque nadie se atreva a nombrarlo. Todos saben quién humilla, quién manipula, quién desaparece emocionalmente y quién utiliza el silencio para castigar. Sin embargo, cuando alguien intenta hablar, inmediatamente aparece una voz diciendo: no compliques las cosas, así somos nosotros. Eso siempre ha pasado en esta familia. Pero escúchame con atención. Que algo haya sucedido durante muchos años no significa que deba seguir sucediendo. Que tus abuelos hayan vivido de esa manera no lo convierte en saludable. Que tus padres nunca hayan pedido perdón no significa que tú tampoco puedas hacerlo. Que en tu casa nunca se hablara de las emociones no significa que tus hijos tengan que crecer aprendiendo a esconderlas. No todo lo que heredaste debe conservarse. Heredaste un apellido, historias, costumbres, maneras de celebrar y quizá recuerdos hermosos, pero también pudiste haber heredado temores, silencio, formas equivocadas de amar y reacciones que nadie se detuvo a examinar. Y lo peligroso es que cuando una conducta se repite durante suficiente tiempo comienza a parecer normal. Tal vez en tu casa los problemas nunca se resolvían. Solamente pasaban varios días sin hablar y después todos actuaban como si nada hubiera sucedido. Nadie pedía perdón, nadie reconocía el daño. Se recuperaba la conversación, pero no se restauraba la relación. Tal vez creciste viendo cómo una persona controlaba a toda la familia mediante el enojo. Todos aprendieron a interpretar su rostro, a medir sus palabras y a caminar con cuidado para evitar una explosión. Y con el tiempo llamaron respeto a lo que en realidad era miedo. Tal vez en tu familia una mujer tenía que soportarlo todo para ser considerada buena, tenía que callar, servir, rescatar, justificar y mantenerse fuerte, aunque estuviera completamente rota por dentro. Le enseñaron que poner límites era egoísmo y que expresar dolor era falta de amor. O quizá los hombres aprendieron que llorar era una señal de debilidad. Entonces dejaron de expresar tristeza y comenzaron a transformar el dolor en distancia, irritación o violencia. Nadie les enseñó a decir: tengo miedo, me siento rechazado o necesito ayuda. Solamente aprendieron a endurecerse. Y ahora necesitas hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué está sucediendo en tu casa que todos conocen pero nadie se atreve a mencionar? ¿Qué conducta se ha repetido de generación en generación? ¿Qué juraste que jamás harías y hoy descubres que también estás haciendo? Tal vez dijiste: nunca hablaré a mis hijos como me hablaron a mí, pero cuando estás bajo presión escuchas salir de tu boca las mismas palabras que te hirieron. Dijiste: nunca permitiré que una relación controle mi vida, pero ahora vives revisando, vigilando y tratando de dominar cada movimiento de la persona que amas. Dijiste: nunca seré como mi padre. Sin embargo, cuando te enojas, desapareces emocionalmente como él lo hacía. Dijiste: nunca soportaré lo que soportó mi madre, pero está justificando conductas que te están destruyendo porque temes quedarte sola. Y reconocerlo no significa que seas una mala persona, significa que estás comenzando a ver lo que necesita ser transformado. Puedes amar profundamente a tu familia y admitir que existen comportamientos dañinos dentro de ella. Reconocer un patrón no es traicionar a tus padres. Hablar con verdad no significa despreciar tu historia. Puedes agradecer lo bueno que recibiste y al mismo tiempo decidir que lo destructivo no continuará pasando a través de ti. Dios no te muestra una herida para humillarte. Te la muestra porque quiere comenzar a sanarla. Pero lo que no se nombra difícilmente puede ser confrontado y lo que siempre se justifica nunca cambia. Callar un patrón no lo elimina. Solamente le permite crecer en la oscuridad hasta que alcanza otra relación, otro matrimonio y otra generación. Quizá durante años pensaste que la paz consistía en no hablar del problema, pero eso no era paz, era miedo al conflicto. La verdadera paz no se construye ocultando la verdad. Se construye cuando la verdad puede ser dicha con amor, cuando el daño es reconocido y cuando cada persona asume la responsabilidad que le corresponde. Alguien tiene que dejar de decir: aquí siempre hemos sido así. Alguien tiene que decidir: esto me alcanzó, pero no seguirá avanzando intacto después de mí. Alguien tendrá que pedir ayuda, alguien tendrá que pedir perdón, alguien tendrá que establecer un límite, alguien tendrá que aprender una nueva manera de hablar, amar y responder. Y quizá esa persona seas tú.
no porque seas responsable de reparar solo a toda tu familia, no porque tengas que cargar con las decisiones de los demás, sino porque puedes decidir qué harás con lo que hoy estás reconociendo. Una familia no sana cuando aprende a ocultar mejor sus heridas, sino cuando alguien decide dejar de justificarlas. Por eso, antes de señalar lo que todos los demás deben cambiar, permite que esta pregunta llegue a lo más profundo de tu corazón. ¿Qué quiere Dios transformar primero dentro de ti? Porque para detener un patrón, tienes que reconocer que algunas de tus reacciones actuales no comenzaron en el conflicto de hoy. Algunas nacieron mucho antes, en una casa, en una conversación, en una ausencia o en una herida que todavía sigue hablando. Y para entender por qué reaccionas de esa manera, tenemos que comenzar por mirar una verdad difícil. Quizá el patrón no comenzó contigo, pero sí puede encontrar en ti el lugar donde finalmente se detenga. Tal vez llevas años culpándote por reacciones que ni siquiera sabes explicar. Te preguntas, ¿por qué me enojo tanto cuando alguien me contradice? ¿Por qué siento que perder el control significa perderlo todo? ¿Por qué me cuesta pedir perdón? ¿Por qué cuando alguien se acerca demasiado termino alejándolo? ¿Por qué necesito que me elijan, me reconozcan y me aseguren constantemente que no me abandonarán? Quizá esas reacciones no comenzaron en el conflicto de hoy. Tal vez la discusión con tu pareja solamente tocó una herida más antigua. Tal vez la decisión de tu hijo activó el miedo que sentiste cuando eras pequeño. Tal vez no estás reaccionando únicamente a lo que esa persona dijo, sino a todo lo que durante años nadie se atrevió a escuchar. Hay conductas que aprendemos sin que nadie nos las enseñe directamente. Nadie se sentó contigo para decirte, cuando estés enojado, castiga con el silencio. Pero eso fue lo que observaste. Nadie te explicó, para conservar una relación tienes que tolerarlo todo, pero viste a alguien soportando humillaciones por miedo a quedarse solo. Un niño aprende no solamente de las palabras que escucha, también aprende de los gestos que observa, de los ambientes que respira y de los conflictos que presencia. Aprende quién puede hablar y quién debe callar. Aprende qué sucede cuando alguien se equivoca. Aprende si el amor se expresa o se retira como castigo. Aprende si pedir perdón es una muestra de humildad o una supuesta señal de debilidad. Aprende si una diferencia puede conversarse o si siempre terminará en gritos, amenazas y puertas cerradas. Y muchos años después, ese niño crece, forma una familia y comienza a repetir lo que una vez le produjo dolor, no porque se haya propuesto hacerlo, sino porque nunca aprendió una respuesta diferente. Esto aparece claramente en la historia de Jacob y Esaú. Génesis nos presenta a dos hermanos diferentes. Esaú era un hombre de campo, Jacob era más tranquilo y permanecía cerca de las tiendas. El problema no estaba en que fueran distintos. La diferencia no destruye una familia. Lo que comenzó a herirlo fue la manera en que sus padres respondieron a esas diferencias. Isaac prefería a Esaú, Rebeca prefería a Jacob. El hogar se dividió emocionalmente. En lugar de ser una familia donde cada hijo pudiera sentirse amado, se convirtió en un lugar donde parecía necesario competir para ser escogido. Cada hijo tenía un padre de su lado. El amor dejó de sentirse seguro y comenzó a percibirse como un premio que debía ganarse. Imagínate lo que eso produce en el corazón de un hijo. Esaú aprendió que su valor estaba relacionado con lo que podía traer del campo. Jacob aprendió que para obtener lo que deseaba quizá tendría que recurrir a estrategias y engaños. Uno fue formado alrededor de la aprobación de su padre, el otro recibió de su madre no solamente afecto, sino también participación en una mentira. Rebeca no fue una observadora distante. Cuando Isaac decidió bendecir a Esaú, ella preparó un plan para que Jacob ocupara el lugar de su hermano. Le enseñó a disfrazarse, a acercarse a su padre y a presentarse como alguien que no era. Jacob engañó a Isaac, pero no inventó solo aquel sistema. Entró en una dinámica familiar donde el favoritismo, la competencia y la manipulación ya estaban presentes. Esto no elimina la responsabilidad de Jacob. Él tomó decisiones y tendría que enfrentar las consecuencias. Pero nos ayuda a comprender que el comportamiento de una persona muchas veces tiene raíces más profundas que el momento en que finalmente se hace visible. Jacob no estaba buscando únicamente una bendición, estaba luchando por sentirse escogido. Y quizá parte de tu comportamiento también nació en una lucha parecida. Tal vez necesitas controlar porque durante tu infancia todo era impredecible. Tal vez huyes de las conversaciones difíciles porque en tu casa cada conflicto terminaba en violencia. Tal vez complaces a todos porque aprendiste que solamente recibías afecto cuando eras útil, obediente y silencioso. Tal vez reaccionas con celos porque siempre sentiste que alguien era preferido sobre ti.
Tal vez te cuesta celebrar el éxito de un hermano porque desde pequeño te compararon con él. Tal vez escondes tus errores porque en tu familia equivocarse no producía corrección, sino humillación. La pregunta no es solamente ¿qué haces? También necesitas preguntarte dónde aprendí a hacerlo, qué estaba tratando de proteger, qué necesitaba recibir y nunca recibí. Mira con honestidad tu historia. ¿Cómo se resolvían los conflictos en tu casa? ¿Se hablaba hasta llegar a un acuerdo o se dejaban de hablar durante varios días? ¿Alguien utilizaba el dinero para dominar a los demás? ¿Existían favoritos? ¿Había una persona a quien todos debían proteger aunque estuviera destruyendo la tranquilidad de la familia? ¿Se encubrían las infidelidades, las adicciones o la violencia para cuidar las apariencias? ¿La culpa era utilizada para impedir que alguien se independizara? ¿Alguna vez escuchaste un perdón sincero dentro de tu casa? Tal vez ahora reconoces que no comenzaste algunos de esos comportamientos, los recibiste dentro de una historia que ya estaba desarrollándose antes de que tú pudieras comprenderla. Pero hay una diferencia entre entender el origen de una conducta y utilizar ese origen para justificarla. Comprender por qué gritas no hace que tus gritos dejen de herir. Reconocer que tu padre te abandonó no justifica que tú abandones emocionalmente a tus hijos. Saber que tu madre controlaba por miedo no convierte tu control en cuidado. Recordar que nunca te pidieron perdón no te da permiso para negarte a reconocer tus propios errores. La herida puede explicar una reacción, pero no puede seguir teniendo autoridad sobre ella. Quizá tú no sembraste la primera semilla de ese patrón. Quizá naciste cuando el árbol ya había crecido y sus raíces atravesaban toda la historia familiar, pero ahora puedes decidir si continuarás alimentándolo. No eres culpable de todo lo que aprendiste, pero sí eres responsable de lo que decides seguir practicando. Responsabilidad no significa condenación, significa que ya no tienes que vivir como una víctima impotente de tu historia. Si puedes reconocer el patrón, también puedes comenzar a responder de una manera diferente. Tal vez no puedas cambiar a tus padres, no puedes regresar a tu infancia ni impedir lo que ocurrió. Tampoco puedes obligar a tus hermanos a reconocer el problema, pero sí puedes decidir cómo hablarás en tu casa. Puedes aprender a pedir perdón. Puedes dejar de utilizar el silencio como castigo. Puedes buscar ayuda para una adicción. Puedes establecer límites frente a la manipulación. Puedes negarte a comparar a tus hijos. Puedes crear un ambiente donde el amor no tenga que ganarse compitiendo. No comenzó contigo, pero puede terminar contigo. No porque seas más fuerte que todos los que vinieron antes, sino porque hoy tienes la oportunidad de mirar con verdad aquello que otros nunca pudieron o nunca quisieron enfrentar. Sin embargo, aquí aparece el siguiente obstáculo. Es muy difícil transformar aquello que todavía consideras normal. Porque cuando una conducta te acompañó desde la infancia, puedes confundir familiaridad con salud, puedes pensar que algo está bien solamente porque siempre estuvo presente. Y ese es el problema, aquello que no examinamos termina pareciéndonos normal. Hay cosas que no te parecieron extrañas porque comenzaron antes de que tuvieras palabras para describirlas. Cuando eres niño no tienes otra familia con la cual comparar la tuya. No sabes cómo deberían resolverse los conflictos, no sabes qué límites son saludables ni cómo se expresa el afecto de una manera segura. Simplemente observas, te adaptas y aprendes a sobrevivir dentro del ambiente que te tocó. Si en tu casa todos gritaban, pensaste que así se discutía. Si un padre desaparecía durante varios días después de enojarse, aprendiste que el silencio era una forma aceptable de castigo. Si una madre revisaba cada movimiento de sus hijos, decidía por ellos y los hacía sentir culpables cuando buscaban independencia, llegaste a creer que eso era cuidado. Si alguien soportaba infidelidad, desprecio o violencia para mantener unida a la familia, aprendiste que amar significaba aguantar sin límites. No elegiste conscientemente esas definiciones, fueron formándose dentro de ti mediante la repetición. Y aquello que se repite durante años puede llegar a sentirse normal, aunque continúe causando dolor. Proverbios 14:12 advierte que hay caminos que al ser humano le parecen correctos, pero terminan conduciéndolo a la destrucción. Observa la seriedad de esta verdad. Algo puede parecer correcto y aún así producir muerte en una relación. Puede parecer cuidado y producir asfixia. Puede parecer autoridad y producir temor. Puede parecer unidad y producir dependencia. Puede parecer respeto y producir silencio. Puede parecer sacrificio y terminar destruyendo la dignidad de una persona. Por eso no basta con decir, así me educaron. Necesitas observar hacia dónde conduce esa manera de vivir. ¿Qué produce en tu hogar? ¿Tus hijos se acercan a ti con confianza o esconden sus errores porque te temen? ¿Tu pareja puede expresar una opinión diferente sin esperar una explosión?
¿Las personas que amas se sienten acompañadas o vigiladas? ¿Tu forma de corregir ayuda a crecer o deja a la otra persona sintiéndose inútil? Cuando hay un problema, ¿buscan una solución o solamente buscan a quién culpar? El fruto revela lo que el nombre intenta ocultar. Puede llamar cuidado a una conducta, pero si produce miedo, dependencia y pérdida de identidad, necesitas examinarla. Puedes llamarla disciplina, pero si está llena de insultos, amenazas y humillaciones, no está formando, está hiriendo. Puedes decir que solamente tienes un carácter fuerte, pero si todos tienen que caminar con cuidado cuando llegas, probablemente no estás mostrando firmeza. Estás creando temor. Hay hogares donde una persona decide el estado emocional de todo. Si está contenta, todos pueden respirar. Si está enojada, nadie habla. Si se siente ofendida, la casa completa tiene que detenerse para calmarla. Nadie puede señalarle un error porque inmediatamente se victimiza, amenaza o retira su afecto. Y con el tiempo, la familia aprende a decir, déjalo tranquilo, ya sabes cómo es. Pero esa frase no resuelve nada. Solamente obliga a todos a adaptarse a la falta de responsabilidad de una persona. Deja de llamar carácter fuerte a una conducta que produce temor. La verdadera fortaleza no necesita humillar para ser escuchada. La autoridad saludable no destruye la voz de los demás. Una persona emocionalmente madura puede sostener una conversación difícil sin convertirla en una amenaza. También hay familias donde no hablar de los problemas se considera una señal de paz. Ocurre algo doloroso, todos se enojan, dejan pasar varios días y finalmente vuelven a conversar sobre cualquier cosa menos sobre lo sucedido. Nadie reconoce el daño, nadie pide perdón, nadie explica que debe cambiar. La tensión disminuye, pero la herida permanece. Eso no es reconciliación. Es una pausa entre dos repeticiones del mismo conflicto. La ausencia de gritos no siempre significa que existe paz. A veces solamente significa que todos han aprendido a callar para sobrevivir. La paz verdadera no teme a la verdad. Puede escuchar, corregir, reconocer el daño y buscar una manera distinta de relacionarse. Hay otras personas que fueron educadas para soportarlo todo. Les dijeron, la familia está por encima de cualquier cosa. Y esa frase, que podría expresar compromiso, terminó siendo utilizada para exigir silencio frente al abuso, la traición o la manipulación. Pero proteger una apariencia no es lo mismo que proteger una familia. Una familia no se preserva ocultando aquello que la está destruyendo. El amor puede ser paciente, pero no llama bueno a lo dañino. Puede perdonar, pero no elimina la necesidad de arrepentimiento, límites y seguridad. No tienes que permanecer expuesto a violencia para demostrar amor. No tienes que permitir manipulación para honrar a tu familia. No tienes que regresar a una situación peligrosa para probar que has perdonado. Cuando existe abuso o riesgo, buscar protección y ayuda adecuada es una decisión responsable. Y después está la persona fuerte de la familia, la que resuelve todo, la que presta dinero, calma los conflictos, escucha a todos y siempre aparece cuando alguien tiene una crisis. Parece admirable, pero nadie le pregunta cómo está. Nadie nota su agotamiento porque todos se acostumbraron a necesitarla. Quizá esa persona eres tú. Has llamado fortaleza a una vida en la que nunca puedes descansar. Te sientes culpable cuando dices no. Crees que si dejas de resolver todo se derrumbará. Tu valor quedó atrapado en la idea de ser indispensable. Pero cargar con todos no siempre es amor. A veces es miedo a dejar de ser necesario. A veces es una manera de controlar lo que ocurrirá. A veces es una herida de rechazo que te enseñó: si soy útil, no me abandonarán. Por eso Romanos 12:2 habla de una transformación que comienza mediante la renovación de la mente. No todo pensamiento aprendido merece conservarse. No toda idea familiar representa la verdad. Dios quiere transformar no solamente lo que haces, sino también las definiciones internas desde las cuales decides. Tal vez necesitas aprender que amar no es rescatar constantemente, que corregir no es humillar, que perdonar no es permitir que el daño continúe, que poner límites no es abandonar, que escuchar no significa obedecer toda exigencia, que ser familia no concede permiso para destruir la dignidad de alguien. Pregúntate con sinceridad qué sigues justificando solamente porque también lo hicieron tus padres. ¿Por qué reaccionas así cuando sientes que estás perdiendo el control? ¿Qué estás permitiendo para evitar que alguien se enoje contigo? ¿Qué comportamiento llamas amor cuando en realidad nace del miedo? No respondas estas preguntas para condenarte, respóndelas para despertar. A partir de hoy, en lugar de decir, en mi familia siempre ha sido así, comienza a declarar con honestidad: esto ha sucedido durante mucho tiempo, pero necesito evaluar si produce vida, verdad y respeto. Si no produce vida, necesita ser confrontado.
Si necesita mentiras para sostenerse, necesita ser expuesto. Si destruye la dignidad, necesita límite. Si produce temor constante, no debe continuar siendo llamado amor. Ahora bien, detrás de estas conductas normalizadas suele existir algo más profundo. Las personas no controlan, manipulan, se aíslan o soportan sin límites porque sí. Muchas veces existe una herida antigua tratando de evitar que el dolor vuelva a repetirse. Cuando una conducta destructiva se normaliza, generalmente hay una herida oculta que la mantiene activa. Y mientras solamente corrijamos la conducta sin tocar la raíz, el patrón encontrará otra forma de manifestarse. Nadie se convierte en una persona controladora de un día para otro. Nadie despierta una mañana y decide conscientemente: a partir de hoy voy a desconfiar de todos, voy a reaccionar con agresividad y voy a manipular a quienes amo. Muchas conductas destructivas comenzaron como intentos de protección. En algún momento sentiste dolor y no supiste qué hacer con él. No encontraste palabras, ayuda ni un lugar seguro para procesarlo. Entonces desarrollaste una defensa. Quizá esa defensa te ayudó a sobrevivir durante una etapa. El problema es que ahora estás utilizando el mismo mecanismo en relaciones donde ya no necesitas sobrevivir, sino aprender a confiar, comunicarte y amar de una manera saludable. Lo que una vez te protegió ahora puede estar destruyendo lo que amas. Hay personas que se hicieron controladoras porque crecieron en un ambiente impredecible. Nunca sabían qué encontrarían al llegar a casa. No sabían si habría tranquilidad, gritos, alcohol, abandono o violencia. Entonces aprendieron que estar atentos a todo era una manera de sentirse seguros. Hoy quieren conocer cada detalle, anticipar cada problema y decidir por todos. Si algo se sale del plan, sienten una ansiedad profunda. Dicen: solamente estoy cuidando a mi familia, pero detrás de ese cuidado existe una persona aterrorizada ante la posibilidad de perder el control. Hay personas agresivas que aprendieron muy temprano que mostrar vulnerabilidad era peligroso. Cuando lloraban, se burlaban de ellas. Cuando expresaban miedo, las llamaban débiles. Cuando pedían ayuda, nadie aparecía, entonces decidieron endurecerse. Transformaron la tristeza en enojo porque el enojo parecía darles poder. Ahora, cada vez que se sienten rechazadas, responden atacando. Cuando deberían decir: eso me dolió, levantan la voz. Cuando sienten temor, amenazan. Cuando necesitan afecto, producen distancia. No es que no sientan, es que solamente aprendieron a expresar el dolor mediante la ira. También hay personas complacientes. Siempre dicen que sí, aunque estén agotadas. Evitan cualquier desacuerdo. Se adaptan a las expectativas de todos y después lloran a solas porque sienten que nadie las conoce verdaderamente. Quizá aprendieron que el amor debía ganarse. Fueron celebradas cuando obedecían, servían o cumplían expectativas, pero se sentían rechazadas cuando mostraban necesidades propias. Entonces desarrollaron una conclusión peligrosa: para que no me abandonen tengo que ser útil, para que me quieran no debo causar problemas. Por eso les cuesta poner límites. No temen solamente que alguien se moleste, temen que si dejan de complacer dejarán de ser amadas. Y hay personas distantes que se prometieron no volver a necesitar a nadie. Tal vez confiaron y fueron traicionadas, hablaron y utilizaron su vulnerabilidad en su contra, buscaron apoyo y fueron ignoradas. Entonces cerraron el corazón, aprendieron a resolverlo todo solas y convirtieron la autosuficiencia en una armadura. Dicen: yo estoy bien, no necesito a nadie. Pero muchas veces no es independencia, es miedo a volver a ser decepcionadas. Detrás del patrón hay una herida que aprendió a defenderse. Esto también aparece en la historia de la familia de Jacob. Génesis 29 dice que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Imagina el dolor de Lea. Compartir su vida con un hombre que, aunque estaba a su lado, deseaba a otra mujer. Lea no solamente estaba viviendo una relación complicada, estaba tratando de encontrar valor dentro de un hogar donde se sentía comparada y menos amada. Cuando nació su primer hijo lo llamó Rubén, expresando la esperanza de que ahora su esposo la amaría. Después nació Simeón y ella relacionó su nacimiento con el hecho de que Dios había visto que era menospreciada. Cuando nació Leví, volvió a esperar que finalmente Jacob se uniría a ella. Cada hijo estaba siendo recibido con amor, pero también cargaba con una expectativa emocional. Tal vez ahora me escogerá, tal vez ahora dejaré de sentirme menos. Tal vez si le doy algo valioso, finalmente seré suficiente. Lea estaba intentando recibir de sus hijos la seguridad que no encontraba en su matrimonio.
Y Raquel, aunque era amada por Jacob, también estaba herida. Veía que su hermana tenía hijos mientras ella no podía concebir. La comparación comenzó a consumirla. Génesis dice que tuvo envidia de su hermana y llegó a decirle a Jacob: dame hijos o si no me muero. Observa lo que el dolor puede hacer. Lea tenía hijos, pero deseaba el amor que percibía en Raquel. Raquel tenía el amor de Jacob, pero deseaba los hijos de Lea. Cada una miraba lo que la otra poseía y concluía que su propia vida estaba incompleta. Ninguna podía disfrutar plenamente lo que tenía porque ambas estaban siendo gobernadas por lo que le faltaba. El hogar se convirtió en un espacio de competencia. Los hijos comenzaron a ser involucrados en la lucha emocional de los adultos. Se tomaron decisiones desde los celos, la frustración y la necesidad desesperada de sentirse escogidas. No necesitamos llamar malvadas a Lea y a Raquel para reconocer el daño. Eran mujeres heridas dentro de una estructura familiar profundamente conflictiva, pero su dolor no procesado comenzó a afectar a toda la casa. Y aquí necesitas detenerte, porque quizás has concentrado toda tu atención en lo que haces, pero nunca te has preguntado qué dolor está alimentando esa conducta. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? ¿A quién estás castigando por algo que otra persona te hizo? Tal vez tu pareja tiene que pagar constantemente por la infidelidad que sufriste en una relación anterior. Revisas, sospechas e interpretas cada demora como una amenaza. Dices que necesitas pruebas de amor, pero ninguna prueba parece suficiente porque la herida continúa abierta. Tal vez tus hijos están soportando la presión de cumplir los sueños que tú no pudiste alcanzar. Su éxito te hace sentir valioso y sus errores los percibes como una humillación personal. No los estás mirando solamente como hijos. Los estás utilizando para reparar tu propia sensación de fracaso. Tal vez compites con tus hermanos por una aprobación que tus padres nunca supieron repartir de manera saludable. Tal vez necesitas ganar todas las discusiones porque equivocarte te hace sentir pequeño. No estás defendiendo únicamente una opinión, estás protegiéndote de la humillación que experimentaste cada vez que cometías un error. ¿Qué miedo se esconde detrás de tu necesidad de control? ¿Qué parte de ti todavía está intentando ser escogida? Quizá exteriormente eres un adulto, pero en algunas discusiones reacciona el niño que nunca se sintió importante. La mujer adulta levanta la voz, pero por dentro está gritando la niña que teme ser abandonada. El hombre adulto se encierra en silencio, pero en el interior está el niño que aprendió que hablar solamente empeoraba las cosas. Reconocerlo puede quebrantarte, porque comienzas a comprender que no has estado reaccionando solamente al presente. Pero escucha con cuidado, comprender tu herida no significa justificar el daño que has causado. El miedo al abandono puede explicar por qué controlas, pero no convierte el control en amor. La humillación que sufriste puede explicar tu agresividad, pero no te da derecho a humillar. La falta de afecto puede explicar tu dependencia, pero no justifica manipular a alguien para impedir que se vaya. La traición puede explicar tu desconfianza, pero no autoriza una vigilancia constante sobre una persona que no te ha traicionado. La herida explica tu reacción, pero no puede seguir gobernándola. Dios no quiere arrancarte una defensa sin sanar aquello que esa defensa estaba intentando proteger. No quiere solamente que dejes de gritar, quiere llegar al dolor que te hace sentir amenazado. No quiere solamente que dejes de controlar, quiere enseñarte a vivir sin que el miedo dirija cada decisión. No quiere únicamente modificar tu conducta externa, quiere restaurar la parte de ti que todavía cree que tiene que competir, complacer o esconderse para ser amado. Pero para sanar tendrás que dejar de decir yo soy así. No eres solamente así, aprendiste a reaccionar así, y lo que fue aprendido también puede ser confrontado, desaprendido y reemplazado por una respuesta nueva. La historia de Jacob no terminó con sus propias heridas. El favoritismo que lo dividió de Esaú no desapareció cuando él se convirtió en padre. Aquello que no resolvió regresó bajo otra forma en la relación con sus hijos. Y cuando una herida no es atendida, no permanece quieta. Busca otra relación, otro conflicto y muchas veces otra generación donde continuar manifestándose. José nació dentro de una historia que ya estaba herida. Antes de que pudiera hablar, el favoritismo ya existía. Antes de que recibiera aquella túnica, la comparación ya había entrado en la familia. Antes de que contara sus sueños, sus hermanos ya cargaban frustraciones, competencias y resentimientos que se habían formado durante años. José no inició el conflicto, entró en una familia donde el conflicto ya había aprendido a esconderse. Su padre Jacob sabía perfectamente lo que significaba crecer en un hogar dividido por preferencias. Isaac había favorecido a Esaú mientras Rebeca favorecía a Jacob. Aquel favoritismo separó a los hermanos, alimentó el engaño y terminó provocando una amenaza de muerte. Jacob tuvo que huir de su casa.
Pasaron años antes de que pudiera reencontrarse con Esaú. Él conocía las consecuencias de hacer sentir a un hijo más escogido que otro. Sin embargo, lo que no fue sanado terminó reapareciendo cuando Jacob se convirtió en padre. Génesis 37 declara que Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica especial. Aquella prenda no era solamente ropa. Dentro de la dinámica familiar se convirtió en una señal visible de una diferencia emocional que probablemente todos ya sentían. Cada vez que los hermanos miraban a José, veían al hijo preferido, veían al hijo de Raquel, la mujer que Jacob había amado de una manera particular, veían la atención que ellos deseaban, veían la cercanía que quizá nunca experimentaron de la misma forma. El texto dice que cuando los hermanos notaron que su padre lo amaba más que a ellos, comenzaron a odiarlo y no podían hablarle pacíficamente. Observa la gravedad de esa frase. Vivían bajo el mismo techo, pertenecían a la misma familia, pero ya no podían hablarse en paz. La ruptura no comenzó el día en que arrojaron a José dentro de la cisterna. La cisterna fue solamente la manifestación visible de algo que llevaba tiempo creciendo en secreto. Antes de la violencia existió comparación. Antes de la traición existió resentimiento. Antes de venderlo existieron conversaciones que nunca sucedieron. Antes del acto destructivo hubo una herida que nadie supo nombrar. Es probable que aquellos hermanos no pudieran decir: nos duele sentir que nuestro padre no nos ama como lo ama a él. No sabían expresar el rechazo, así que lo transformaron en hostilidad. En lugar de confrontar a Jacob por el favoritismo, atacaron a José. En lugar de reconocer su necesidad de amor, convirtieron al hermano en enemigo. En lugar de decir estamos heridos, dijeron el problema es él. Y eso continúa ocurriendo en muchas familias. Una persona hiere, pero otra recibe el castigo. Un padre abandona y años después la pareja es tratada como si también fuera a abandonar. Una madre controla y después los hijos crecen creyendo que toda expresión de cuidado es una amenaza. Un hermano fue preferido y la competencia continúa aun cuando los padres ya no están presentes. Alguien sufrió una infidelidad, pero la siguiente persona vive bajo vigilancia por una traición que no cometió. Si no identificas el origen del dolor, terminarás peleando con la persona equivocada. Tal vez tu conflicto actual no comenzó con la frase que escuchaste esta mañana. Esa frase solamente tocó años de no sentirte escuchado. Quizá tu reacción no fue tan intensa por lo que tu hijo hizo hoy. Su decisión despertó el miedo de perderlo porque una vez tú también fuiste abandonado. Tal vez no te molesta únicamente que tu hermano haya recibido algo, te duele porque desde pequeño sentiste que siempre tenías que hacer más para recibir menos reconocimiento. Puede ser que la persona que tienes delante haya cometido un error real, pero la intensidad de tu respuesta quizá está cargada con dolores que esa persona no produjo. Eso no significa que debas ignorar el conflicto presente, significa que necesitas separar el problema actual de la historia antigua para no exigirle a alguien que pague por todo al mismo tiempo. Los hermanos de José tenían una herida legítima, el favoritismo de su padre era real, su dolor no era imaginario, pero la manera en que decidieron responder a ese dolor fue destructiva. Esto es importante porque sufrir una injusticia no convierte automáticamente en justa cualquier reacción que tengas. Puedes haber sido rechazado y todavía actuar de una manera equivocada. Puedes haber sido abandonado y después convertirte en alguien que abandona. Puedes haber sido comparado y terminar comparando a tus propios hijos. Puedes haber sido silenciado y después usar tu voz para silenciar a otros. El dolor merece ser escuchado, pero no todo lo que haces desde el dolor debe ser aprobado. Los hermanos no procesaron su rechazo, lo transformaron en odio. Y el odio necesitó construir una historia para justificar lo que deseaban hacer. Entonces llegaron los sueños de José. José les contó que había soñado con manojos que se inclinaban delante del suyo. Después habló de otro sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Sus hermanos interpretaron aquellos sueños como otra expresión de superioridad. Quizá José todavía no tenía la madurez para comprender cuándo y cómo compartir lo que había recibido. Tener un sueño no significa saber comunicarlo con sabiduría. Poseer una promesa no elimina la necesidad de crecer. Pero incluso si José actuó con inmadurez, eso no justificaba lo que sus hermanos hicieron. Un error de comunicación no autoriza la violencia. Una conducta molesta no justifica la crueldad. Que una persona tenga algo que tú deseabas no la convierte en responsable de tu vacío. El problema profundo era mayor que una túnica y mayor que 2 sueños. Los hermanos estaban reaccionando a años de comparación, a una historia familiar llena de competencia y a una necesidad de reconocimiento que nunca había sido atendida.
Finalmente llegó el día en que vieron a José acercarse desde lejos. Antes de que llegara, conspiraron contra él. Dijeron: ahí viene el soñador. Ya no lo llamaron hermano. Lo redujeron a una etiqueta. Eso es lo que hace el resentimiento. Deja de mirar a la persona completa y solamente ve aquello que representa. Ya no ves a tu hermana, ves a la favorita de tu madre. Ya no ves a tu esposo, ves a otro hombre que podría abandonarte. Ya no ves a tu hijo, ves a alguien que está desafiando tu autoridad. Ya no ves a tu padre envejecido, ves solamente al hombre que nunca te reconoció. Cuando reduces a alguien a la herida que activa dentro de ti, se vuelve más fácil tratarlo sin compasión. Los hermanos despojaron a José de la túnica y lo arrojaron dentro de una cisterna vacía. Después se sentaron a comer. Este detalle revela hasta dónde puede endurecerse una familia. Un hermano estaba clamando desde el fondo de una cisterna mientras los demás compartían el alimento. La convivencia continuaba, pero la humanidad se había perdido. Más tarde decidieron venderlo. Después tomaron la túnica, la mancharon con sangre y construyeron una mentira para su padre. No solamente destruyeron la vida de José, condenaron a Jacob a vivir un duelo basado en un engaño. La familia que ya estaba herida tuvo que aprender a vivir bajo un secreto. Durante años se miraron sabiendo algo que el padre ignoraba. Continuaron sus vidas, formaron hogares y tuvieron hijos, pero debajo de todo existía una verdad enterrada. Hay familias que también viven de esa manera. Todos saben lo que ocurrió, pero protegen al responsable. Todos conocen la adicción, pero fabrican explicaciones. Todos saben quién causó el daño, pero presionan a la víctima para que guarde silencio. Creen que esconder la verdad conservará la unidad, cuando en realidad el secreto sigue contaminando cada relación. Un secreto familiar no desaparece porque nadie lo mencione. Se manifiesta en la desconfianza, en la ansiedad, en las alianzas ocultas, en los silencios y en las reacciones que nadie entiende. José terminó recibiendo las consecuencias de una dinámica que había comenzado antes de su nacimiento, pero llegó un momento en el que su historia ya no podía definirse solamente por lo que su familia le había hecho. Y aquí necesitas mirar tu propia vida con claridad. Hay 4 cosas que debes aprender a diferenciar. Primero, ¿qué te hicieron? Nómbralo sin minimizarlo. Quizá te abandonaron, te compararon, te humillaron, te obligaron a guardar silencio o te hicieron responsable de problemas que no te correspondían. Reconocerlo no es vivir en victimismo, es dejar de fingir que no dolió. Segundo, ¿qué aprendiste? Tal vez aprendiste a desconfiar, esconderte, controlar, agradar o reaccionar con violencia. Esas respuestas tuvieron un origen, pero ahora necesitan ser examinadas. Tercero, ¿qué estás repitiendo? No mires solamente a quienes te hirieron. Pregúntate si hoy haces sentir a otros lo que una vez sentiste. Estás comparando, estás retirando el afecto, estás utilizando la culpa, estás escondiendo la verdad para proteger una apariencia. Cuarto, ¿qué tienes ahora la responsabilidad de cambiar? No puedes modificar lo que tus padres hicieron. No puedes regresar a la cisterna y evitar la traición. No puedes obligar a otros a confesar lo que todavía niegan. Pero puedes decidir que el dolor no seguirá determinando tu manera de relacionar. Quizá tú recibiste un conflicto que comenzó antes de tu nacimiento. Eso explica por qué algunas luchas parecen tan antiguas, tan intensas y tan difíciles de nombrar. Pero recibir una historia no significa estar condenado a repetir su final. José no pudo escoger la familia en la que nació, no pudo impedir el favoritismo de su padre, el odio de sus hermanos, ni la decisión de venderlo. Hubo cosas sobre las que no tuvo ningún control. Sin embargo, después de la cisterna tendría que enfrentar una decisión que ningún otro podía tomar por él. ¿Qué clase de hombre sería después de aquello? Porque llega un momento en el que ya no basta con explicar lo que te hicieron. Tienes que decidir qué harás con lo que te hicieron. Hay un momento en todo proceso de sanidad en el que tienes que dejar de mirar solamente a quien te hirió y comenzar a observar qué estás haciendo tú con esa herida. No porque lo que te sucedió haya sido pequeño. No porque debas olvidar la injusticia. No porque ahora seas responsable del daño que recibiste. Sino porque si toda tu atención permanece puesta en lo que otros hicieron, nunca examinarás lo que el dolor está produciendo actualmente en ti. Quizá no tuviste la culpa de la herida, pero ahora tienes la responsabilidad de buscar sanidad. José fue traicionado por sus propios hermanos, le quitaron la túnica, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. En pocas horas perdió su casa, su familia, su libertad y la posibilidad de explicar lo ocurrido. Llegó a Egipto cargando un dolor que nadie podía ver. Quienes lo compraron no conocían su sueño, no sabían que era el hijo amado de Jacob, no tenían interés en escuchar su historia. Para ellos José no era un joven herido, era una propiedad adquirida. Tenía razones humanas para endurecerse. Podía haber concluido que confiar en alguien era peligroso. Podía pensar, si mis propios hermanos me hicieron esto, no puedo esperar nada bueno de nadie.
Podía convertir la traición en una excusa para mentir, aprovecharse de otros o vivir sin principios. Pero Génesis 39 muestra algo diferente. Aún dentro de la casa de Potifar, José decidió actuar con integridad. No controlaba el lugar donde estaba, pero sí podía decidir qué clase de persona sería dentro de aquel lugar. No podía cambiar la decisión de sus hermanos, pero podía evitar que su traición se convirtiera en su identidad. No podía recuperar inmediatamente su libertad, pero podía impedir que el odio capturara su corazón. Esto no significa que José no sufriera. La Biblia no presenta a un hombre insensible. Años después, cuando volvió a encontrarse con sus hermanos, lloró varias veces. El dolor continuaba siendo real. La diferencia es que no permitió que aquel dolor se convirtiera en permiso para destruir. Después llegó otra injusticia. La esposa de Potifar intentó seducirlo y cuando él se negó, lo acusó falsamente. José hizo lo correcto y terminó en la cárcel. Esto debió de ser profundamente desconcertante. Había actuado con integridad y recibió un castigo. Había huido de la tentación, pero fue tratado como culpable. Ahora ya no era solamente el hermano vendido, también era el hombre acusado de algo que no había hecho. Podía haber dicho, ¿para qué vivir correctamente si de todas formas me tratan como si fuera malo? Podía utilizar la injusticia como justificación para abandonar sus convicciones. Sin embargo, dentro de la prisión volvió a mostrar responsabilidad. José no permitió que el comportamiento de otros determinara sus valores. Escucha esto, la integridad se revela cuando no puedes controlar lo que te hacen, pero aún así decides no convertirte en aquello que te hizo daño. Eso es romper un patrón. Romper un patrón no consiste únicamente en reconocer que tu padre era agresivo, consiste en aprender a responder sin agresión cuando tú estás frustrado. No basta con decir que tu madre manipulaba mediante la culpa. Tienes que observar si tú haces que tus hijos se sientan culpables cuando toman decisiones diferentes de las tuyas. No basta con denunciar que nunca te escucharon. Tienes que preguntarte si hoy permites que tu pareja termine una frase sin interrumpirla o desacreditarla. No basta con recordar que te abandonaron. Tienes que revisar si ahora te retiras emocionalmente cada vez que aparece un conflicto. Lo que te hicieron no te da permiso para repetirlo. Haber sido controlado no justifica que controles. Haber sido abandonado no justifica que abandones. Haber sido humillado no justifica que humilles. Haber crecido sin afecto no te obliga a negarles afecto a quienes hoy te aman. Haber visto infidelidad no significa que estés destinado a ser infiel. Haber vivido entre gritos no convierte tus gritos en una reacción inevitable. Puedes sentir que no conoces otra manera, pero eso significa que necesitas aprenderla, no que debas rendirte ante el patrón. Ezequiel 18 confronta una idea que había comenzado a circular entre el pueblo. Las personas utilizaban un proverbio para explicar que los hijos sufrían inevitablemente por lo que habían hecho sus padres. Pero Dios les habló sobre responsabilidad personal. Cada persona respondería por sus propias decisiones. Este pasaje no niega que las acciones de una generación puedan afectar a la siguiente. Sí existen consecuencias familiares. Un abandono deja heridas, una adicción afecta a toda la casa, una decisión irresponsable puede alterar la vida de los hijos. Pero ser afectado no significa estar condenado. La historia de tu familia puede influir en ti sin tener el derecho de definir cada decisión que tomarás. Quizás recibiste miedo, pero puedes aprender confianza. Recibiste silencio, pero puedes aprender a comunicarte. Recibiste rechazo, pero puedes aprender a amar sin hacer que otros compitan. Recibiste una manera violenta de resolver problemas, pero puedes detenerte, buscar ayuda y desarrollar una respuesta diferente. Aquí es donde la confrontación se vuelve personal. Deja de usar tu infancia para justificar la forma en que lastimas a tu familia. Tu infancia necesita ser atendida, llorada y sanada, pero no puede convertirse en una autorización permanente para herir. Deja de decir, yo grito porque así me criaron. Quizá esa sea la explicación, pero ahora necesitas asumir la responsabilidad de aprender a regular tu enojo. Deja de decir, yo no sé mostrar afecto porque nunca me lo dieron. Es verdad que existe una carencia, pero las personas que te aman hoy no deberían vivir pagando por aquello que otros no supieron dar. Deja de llamar sinceridad a la crueldad. La verdad no necesita destruir la dignidad de quien la escucha. Decir yo solamente digo las cosas como son no justifica insultar, ridiculizar ni utilizar información íntima para ganar una discusión. Puedes decir la verdad y todavía pecar en la manera de decir. Deja de llamar protección al control. Revisar, perseguir, decidir por otro y utilizar el miedo para limitarlo no es cuidar. El amor aconseja, acompaña y establece límites saludables, pero no invade la identidad ni elimina la libertad responsable de la otra persona. Deja de llamar paz al silencio que castiga.
Tomar un tiempo para tranquilizarte puede ser saludable si lo comunicas y después regresas a resolver el conflicto. Pero desaparecer emocionalmente para que la otra persona sufra, se sienta culpable y termine suplicando tu atención es manipulación. Y deja de exigirles a tus hijos o a tu pareja que paguen una deuda emocional que no contrajeron. Tu hijo no vino al mundo para cumplir todos los sueños que tú abandonaste. Tu hija no tiene que permanecer dependiente para evitar que te sientas sola. Tu pareja no puede demostrarte cada día que no es la persona que te traicionó en el pasado. Tu familia actual no tiene la capacidad de regresar a tu infancia y darte todo lo que te faltó. Pueden amarte, acompañarte y formar parte de tu restauración, pero no pueden sanar en tu lugar. Tal vez estás pensando, entonces, ¿ahora todo es mi culpa? No. Responsabilidad no significa culparte por lo que sufriste, significa decidir qué harás con ello. No eras responsable de impedir el abandono cuando eras niño. No eras responsable de sanar la adicción de tus padres. No eras responsable de conservar la unidad de una casa que los adultos estaban destruyendo. No eras responsable del abuso que sufriste. Pero hoy sí eres responsable de buscar ayuda, reconocer tus reacciones, proteger a quienes dependen de ti y dejar de entregar el mismo dolor que recibiste. La culpa dice, todo está mal por tu culpa y no tienes solución. La responsabilidad dice, hay algo que necesitas reconocer y existe una decisión que puedes tomar. La culpa te paraliza, la responsabilidad te devuelve la capacidad de actuar. Por eso cuando José llegó a la cárcel no permitió que la prisión exterior se convirtiera en una prisión interior. Sirvió, administró y utilizó sus dones. Incluso allí pudo ver el dolor de otras personas. Un corazón herido puede volverse tan centrado en sí mismo que deja de percibir a los demás. Pero José conservó la capacidad de preguntar a los funcionarios del faraón por qué estaban tristes. Él también tenía razones para llorar y aún así no perdió completamente la sensibilidad. Eso no es negar el propio sufrimiento, es negarse a permitir que el sufrimiento destruya toda capacidad de amar. Quizá no puedes cambiar lo que recibiste, pero sí puedes decidir lo que entregarás. Puedes entregar a tus hijos una conversación que tú nunca tuviste. Puedes ofrecer una disculpa que nunca escuchaste. Puedes establecer límites que nadie te enseñó. Puedes expresar afecto aunque al principio te resulte incómodo. Puedes reconocer un error sin sentir que pierdes autoridad. Puedes detenerte antes de repetir una frase que te persiguió durante toda tu vida. Cada vez que haces eso, el patrón pierde un poco más de poder, pero esa decisión no comienza reuniendo a toda la familia para explicarles lo que deben cambiar. Tampoco comienza intentando controlar el proceso de cada persona. Comienza cuando te presentas con honestidad delante de Dios y preguntas, Señor, ¿qué está ocurriendo dentro de mí? ¿Qué sigo justificando? ¿A quién estoy lastimando desde mi herida? ¿Qué debo reconocer, aprender y abandonar? Porque la transformación familiar no comienza cuando logras cambiar a todos. Comienza cuando permites que Dios confronte primero lo que está sucediendo dentro de ti. Cuando finalmente reconoces que existe un patrón familiar, puedes caer en otro extremo, creer que ahora te corresponde corregir a todos. Empiezas a observar cada conducta, analizas a tus padres, señalas las heridas de tus hermanos, explicas los errores de tu pareja y vigilas las reacciones de tus hijos. Sabes qué debería cambiar cada persona y hasta imaginas cómo tendrían que hacerlo. Quieres organizar una conversación familiar, pero en realidad ya preparaste un juicio. Llegas con una lista de acusaciones y esperas que todos respondan de la manera que tú consideras correcta. Quieres que reconozcan inmediatamente lo que hicieron, que pidan perdón con las palabras exactas y que acepten tu interpretación completa de la historia. Si no lo hacen, te desesperas. Si se defienden, levantas la voz. Si no cambian al ritmo que esperabas, intentas presionarlos. Pero no puedes sanar a tu familia controlando a todos. El control no deja de ser control solamente porque ahora utilizas argumentos espirituales o palabras relacionadas con la sanidad. Puedes tener razón sobre el problema y todavía estar equivocado en la manera de tratar a las personas. Puedes reconocer un patrón real y convertir ese conocimiento en una nueva herramienta de superioridad. Puedes decir que buscas restauración y al mismo tiempo intentar dominar las decisiones de todos los demás. Hay personas que reconocen con claridad los errores ajenos, pero evitan mirar los propios. Pueden explicar por qué su padre era distante, por qué su madre manipulaba, por qué su pareja reacciona mal y por qué sus hijos no obedecen. Sin embargo, nunca se preguntan cómo contribuyen ellos a la atención del hogar. Quieren que sus padres pidan perdón, pero no recuerdan la última vez que ellos pidieron perdón a sus hijos. Quieren que su pareja controle el temperamento, pero justifican sus propias palabras hirientes diciendo que estaban cansados.
Exigen respeto, pero corrigen mediante humillación. Piden comunicación, pero interrumpen cada vez que escuchan algo que no les agrada. Quieren honestidad, pero castigan a quienes se atreven a decirles la verdad. Por eso Jesús habla en Mateo 7 de la facilidad con la que observamos la paja en el ojo de otra persona mientras ignoramos la viga en el propio. Jesús no estaba diciendo que nunca debemos reconocer un problema. Estaba confrontando la hipocresía de corregir sin examinarnos primero. La viga distorsiona tu visión. Quizá identificas correctamente una conducta ajena, pero la miras a través de tu resentimiento. Tal vez existe un problema real, pero tu necesidad de ganar la discusión te impide abordarlo con sabiduría. Puede ser que la otra persona necesite cambiar, pero eso no elimina lo que también debe ser transformado en ti. El Salmo 139 contiene una oración valiente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. David no le pidió a Dios que examinara primero a sus enemigos. No dijo, Señor, muéstrales todo lo que están haciendo mal. Le abrió a Dios su propio interior. Examíname a mí. Esa es una oración peligrosa para el orgullo, pero necesaria para la restauración. Porque es más cómodo pedirle a Dios que cambie a las personas que nos incomodan que permitirle confrontar nuestras respuestas. Tal vez has orado durante años, Señor, cambia a mi esposo, pero hoy Dios quiere preguntarte cómo hablas cuando te sientes ignorada. Quizá dices, Señor, transforma a mis hijos, pero Él quiere mostrarte que tu temor te está llevando a controlarlos. Puede ser que pidas, Señor, haz que mis padres reconozcan lo que me hicieron. Y ese reconocimiento sería valioso, pero Dios también quiere liberarte de la necesidad de que su confesión sea la condición indispensable para que tú comiences a sanar. No puedes obligar a nadie a arrepentirse. No puedes forzar a tus padres a comprender hoy lo que negaron durante años. No puedes controlar cuándo un hermano estará dispuesto a conversar. No puedes producir madurez en tu pareja mediante presión, amenazas o vigilancia. No puedes sanar en nombre de otra persona. Puedes hablar con verdad, puedes presentar una petición, puedes describir cómo una conducta te afecta, puedes establecer consecuencias y límites. Puedes ofrecer una oportunidad de reconciliación cuando existan condiciones seguras, pero no puedes tomar la decisión por el otro. Aceptar esta verdad duele, especialmente si llevas mucho tiempo esperando una disculpa. Quizá imaginaste que sanarías el día en que esa persona dijera, lo recuerdo, fue mi culpa y comprendo cuánto te dañé, pero esa conversación puede tardar, ser incompleta o nunca suceder. Eso es injusto. Merecía ser escuchado. Sin embargo, tu restauración no puede permanecer encarcelada dentro de la conciencia de quien te hirió. Dios puede comenzar a sanar tu corazón incluso si la otra persona todavía no reconoce el daño. Eso no borra su responsabilidad. Significa que su negación ya no tendrá autoridad absoluta sobre tu futuro. Entonces, si no puedes controlar a los demás, ¿qué sí puedes hacer? Puedes cambiar tu manera de responder. Puedes detener una conversación cuando reconoces que estás a punto de herir y retomarla cuando estés en condiciones de hablar con respeto. Puedes expresar una necesidad sin convertirla en acusación. Puedes aprender a escuchar sin preparar inmediatamente una defensa. Puedes pedir perdón por tu parte sin exigir que la otra persona pida perdón primero. Puedes establecer límites. Un límite no es un intento de castigar o controlar a alguien. Es una decisión clara sobre aquello en lo que participarás y aquello de lo que necesitas retirarte para proteger la verdad, la dignidad y la seguridad. No puedes decir, tienes que dejar de gritar porque yo lo ordeno. Pero sí puedes decir, no continuaré esta conversación mientras haya insultos. Podemos retomarla cuando podamos hablar sin agredirnos. No puedes obligar a alguien a abandonar una adicción, pero puedes dejar de financiarla, encubrir sus consecuencias o mentir para proteger su imagen. No puedes forzar a una persona manipuladora a cambiar, pero puedes dejar de responder a amenazas emocionales como antes. Y también puedes pedir ayuda. Ser quien detiene el patrón no significa convertirte en el salvador solitario de toda la familia. No tienes que conocer todas las respuestas. No tienes que sostener a todos mientras tú te desmoronas. No tienes que resolver en secreto una situación que requiere acompañamiento. Algunos patrones necesitan apoyo terapéutico. Otros necesitan consejería pastoral seria. Una adicción puede requerir tratamiento especializado. Una situación de violencia puede necesitar intervención profesional y legal. Buscar ayuda no revela falta de fe, puede ser una expresión de humildad y responsabilidad. Hay 3 áreas que necesitas examinar. Primero, ¿cómo reaccionas bajo presión? Cuando algo no sale como esperabas, gritas, amenazas, desapareces, controlas o culpas.
La presión no siempre crea lo que hay dentro de ti. Muchas veces lo revela. Segundo, ¿cómo hablas cuando estás herido? ¿Expresas el dolor o atacas la identidad de la otra persona? Dices, esto me lastimó, o dices, tú nunca sirves para nada. ¿Buscas resolver el conflicto o acumulas información para ganar? Tercero, ¿qué estás permitiendo por miedo al rechazo? ¿Aceptas faltas de respeto para que alguien no se vaya? ¿Encubres una conducta destructiva para que la familia no te critique? ¿Dices que sí mientras todo dentro de ti está pidiendo protección? Pregúntate con honestidad, ¿qué quiere Dios transformar primero dentro de mí? No en mi padre, no en mi madre, no en mi pareja, no en mis hijos. Primero dentro de mí. Tal vez quiere confrontar tu necesidad de tener siempre la razón. Quizá quiere sanar el miedo que te lleva a controlar. Puede ser que necesite enseñarte a hablar, o quizá te está dando valor para dejar de permitir lo que durante años toleraste. Y aquí es necesaria una aclaración pastoral. Poner límites ante violencia, abuso o manipulación no es falta de perdón. Perdonar no significa permanecer disponible para seguir siendo herido. Restaurar una relación no es posible sin verdad, arrepentimiento, cambios sostenidos y condiciones de seguridad. Si tú o alguien bajo tu cuidado está en peligro, no enfrentes la situación en soledad ni permanezcas allí para demostrar espiritualidad. Busca un lugar seguro y solicita apoyo profesional, pastoral y legal adecuado. La seguridad no debe sacrificarse para proteger la apariencia de una familia. Dios no te está llamando a controlar a todos, pero tampoco te está pidiendo que permitas cualquier cosa. Te está invitando a reconocer qué te corresponde y qué no. No te corresponde salvarlos a todos. No te corresponde producir el arrepentimiento ajeno. No te corresponde cargar culpas que pertenecen a otras personas. Pero sí te corresponde hablar con verdad, examinar tus reacciones, buscar ayuda y obedecer en aquello que Dios ya te está mostrando. Cuando dejas de intentar controlar a toda la familia, recuperas energía para realizar el trabajo que nadie puede hacer por ti. Enfrentar tu propio dolor, aprender respuestas nuevas y sanar sin convertirte en aquello que te hirió. Sanar no significa convertirte en una persona que ya no siente nada. No significa que jamás volverás a recordar lo que ocurrió ni que ningún comentario volverá a tocar una parte sensible de tu historia. Tampoco significa que un día despertarás sin preguntas, sin tristeza y sin ninguna reacción emocional. La sanidad no borra tu memoria, transforma la manera en que respondes a lo que recuerdas. Puedes pensar en una experiencia sin permitir que controle todo tu presente. Puedes sentir dolor sin convertirlo en agresión. Puedes reconocer el miedo sin entregarles a tus temores la autoridad para decidir. Puedes recordar lo que alguien te hizo sin reproducirlo contra quienes hoy te aman. La evidencia de que estás sanando no es que nunca sientas dolor, sino que el dolor ya no decide cómo tratas a los demás. Durante mucho tiempo quizá mediste tu proceso por tus emociones. Pensabas que si todavía llorabas, entonces no habías perdonado. Si algo te incomodaba, concluías que habías regresado al principio. Si un recuerdo producía tristeza, sentías que todo el trabajo había sido inútil. Pero llorar no siempre significa retroceder. A veces lloras porque finalmente tienes la seguridad necesaria para sentir lo que durante años tuviste que esconder. Hay dolores que no pudieron procesarse en el momento en que ocurrieron porque estabas ocupado sobreviviendo. Cuando eras niño quizá no podías confrontar a quien te hería, dependías de esa persona, no tenías palabras ni recursos para comprender lo que estaba pasando. Entonces guardaste el dolor, te adaptaste y seguiste adelante. Ahora ese dolor aparece no para destruirte, sino porque necesita ser escuchado y trabajado de una manera saludable. El Salmo 147 declara que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La imagen es profundamente cercana. Dios no desprecia la herida ni te avergüenza por tenerla. Se acerca, la reconoce y comienza a tratarla. Pero una venda no significa que puedas ignorar la herida. Una herida necesita atención, limpieza y tiempo. Algunas requieren ayuda especializada. Y mientras sana, tienes que evitar seguir exponiéndola a aquello que la abre una y otra vez. Por eso la sanidad no es solamente una experiencia emocional durante una oración. También es un proceso de verdad, duelo, límites, arrepentimiento y práctica. ¿Necesitas verdad para dejar de minimizar lo que ocurrió? ¿Necesitas duelo para llorar lo que perdiste o lo que nunca recibiste? ¿Necesitas límites para impedir que el daño continúe?
Necesitas arrepentimiento para reconocer las maneras en que tú también has herido. Y necesitas práctica porque una respuesta nueva no siempre aparecerá automáticamente. Efesios 4 habla de abandonar la vieja manera de vivir, renovar la mente y vestirse de una nueva humanidad. Pablo no describe solamente algo que debemos dejar, también presenta algo nuevo que debe ocupar su lugar. No basta con dejar de mentir, hay que aprender a hablar con verdad. No basta con controlar el enojo, hay que dejar de utilizarlo para destruir. No basta con evitar palabras dañinas. Hay que aprender a decir aquello que edifica y responde a la necesidad del otro. No basta con rechazar la amargura, hay que desarrollar compasión, bondad y una disposición genuina a perdonar. Cada patrón que abandonas necesita ser reemplazado por una respuesta nueva. Si solamente dices, ya no voy a gritar, pero no aprendes a expresar frustración, acumularás tensión hasta volver a explotar. Si dices, ya no voy a controlar, pero no trabajas tu miedo al abandono, buscarás una forma más disimulada de vigilar. Si decides, ya no complaceré a todos, pero no afirmas tu identidad, cada límite te llenará de culpa. Si dejas de utilizar el silencio como castigo, tendrás que aprender a conversar sobre lo que sientes. Sanar no consiste únicamente en eliminar una conducta, consiste en construir una respuesta más saludable. Puedes haber perdonado y todavía necesitar aprender a comunicar. Perdonar a quien te gritó no te enseña automáticamente a hablar con calma. Perdonar a quien te abandonó no elimina de inmediato el temor al rechazo. Perdonar una traición no reconstruye la confianza en un solo día. El perdón puede ser una decisión espiritual profunda, pero la restauración emocional y relacional generalmente requiere tiempo, verdad y nuevas habilidades. También puedes amar sinceramente a Dios y necesitar acompañamiento terapéutico. No existe contradicción entre orar y buscar ayuda. La oración no tiene que utilizarse para evitar conversaciones necesarias, diagnósticos responsables o procesos de recuperación. Dios puede ayudarte mediante una comunidad madura, un pastor responsable, un terapeuta capacitado, un médico, un programa especializado. Pedir apoyo no significa que tu fe haya fracasado. Significa que reconoces que no fuiste diseñado para enfrentar todo en soledad. Puedes conocer muchos textos bíblicos y todavía reaccionar desde una herida antigua. Puedes enseñar sobre el amor y hablar con crueldad dentro de tu casa. Puedes servir a otros y seguir castigando con el silencio a tu pareja. Puedes aconsejar a muchas personas y no saber pedir perdón a tus hijos. El conocimiento espiritual que nunca transforma la manera de relacionarte termina convirtiéndose en información que tu carácter todavía no ha aprendido a vivir. El cambio espiritual debe hacerse visible en las relaciones cotidianas. Se muestra cuando puedes decir, me equivoqué sin añadir inmediatamente, pero tú también. Eso es pedir perdón sin excusas. Una disculpa deja de ser verdadera cuando la utilizas para repartir nuevamente la culpa. Decir, perdóname por gritar, pero tú me provocaste. No es asumir responsabilidad, es justificar el grito. Una disculpa madura dice, lo que hice estuvo mal, te lastimé, no debí tratarte de esa manera, estoy trabajando para responder diferente. La sanidad también se muestra cuando sabes detener una conversación antes de cruzar un límite. Puedes decir, estoy demasiado alterado para continuar hablando con respeto, necesito calmarme y retomar esta conversación dentro de una hora. Pero debes regresar. Tomar una pausa para regularte es saludable. Desaparecer durante días para castigar no lo es. La diferencia está en comunicar lo que necesitas y comprometerte a retomar el conflicto. Sanar es hablar de un problema sin atacar la identidad de la otra persona. No digas, eres igual que tu padre, para herir donde sabes que duele. No utilices secretos compartidos en confianza como armas durante una discusión. No conviertas un error en una sentencia. Tú nunca cambias, siempre destruyes todo, no sirves para nada. Habla de la conducta concreta, de cómo te afectó y de lo que necesitas que cambie. La verdad puede ser firme sin ser humillante. Sanar también significa dejar a los hijos fuera de los problemas de pareja. No los conviertas en mensajeros. No les pidas que elijan un lado. No les cuentes detalles que no tienen la madurez para procesar. No utilices su afecto para castigar al otro padre. Tus hijos no deben cargar con la responsabilidad emocional de resolver un conflicto que pertenece a los adultos. Romper el patrón es protegerlos de una batalla que no les corresponde. También tendrás que aprender 2 frases que muchas familias nunca enseñaron. No y me equivoqué. Decir no sin culpa significa reconocer tus límites sin sentir que estás abandonando a todos. Puedes amar y no estar disponible para cada exigencia. Puedes ayudar sin convertirte en responsable de la vida de otra persona.
Decir me equivoqué sin orgullo significa comprender que reconocer un error no destruye tu autoridad. Al contrario, muestra que ya no necesitas fingir perfección para sentirte valioso. Quizá al principio estas respuestas se sentirán extrañas. Lo antiguo era dañino, pero familiar. Lo nuevo es saludable, aunque todavía resulte incómodo. Tendrás que practicar. La próxima vez que sientas el impulso de gritar, detente y respira antes de responder. Cuando quieras manipular mediante culpa, expresa directamente tu necesidad. Cuando temas que alguien te abandone, habla de tu miedo en vez de intentar controlarlo. Cuando cometas un error, reconócelo antes de construir una defensa. Cuando un límite produzca culpa, recuerda que la incomodidad no significa necesariamente que estés haciendo algo malo. A veces significa que estás dejando de cumplir el papel que otros esperaban de ti. Habrá momentos en que volverás a reaccionar desde la vieja herida. No utilices una caída para abandonar el proceso. Reconoce rápidamente lo sucedido, repara el daño, busca apoyo y vuelve a practicar la respuesta nueva. La transformación no siempre ocurre en línea recta, pero debe producir frutos visibles. Con el tiempo reaccionarás con menos intensidad, pedirás perdón con mayor rapidez, reconocerás antes lo que te activa, pondrás límites sin tanta explicación. Y las personas cercanas comenzarán a experimentar una versión de ti que ya no está gobernada completamente por el pasado. Eso es esperanza. No estás condenado a repetir para siempre lo que aprendiste. Tu cerebro puede aprender respuestas nuevas. Tu corazón puede recuperar seguridad. Tus relaciones pueden desarrollar una forma distinta de enfrentar el conflicto. Dios no solamente quiere consolarte por lo que ocurrió, también quiere enseñarte a vivir de una manera que el dolor nunca pudo enseñarte. José pasó años lejos de su familia. Fue esclavo, prisionero y finalmente gobernador. Durante ese tiempo desarrolló capacidades, carácter y discernimiento. Sin embargo, su transformación no sería aprobada solamente por la administración de Egipto. La prueba más profunda llegaría cuando aparecieran delante de él los rostros que pertenecían a su herida. Porque es posible parecer sano mientras nadie toca el lugar doloroso. Pero la nueva respuesta se revela cuando tienes delante de ti a quien te lastimó y ahora posees el poder de decidir cómo actuar. José fue formado durante años, pero su transformación se hizo visible cuando tuvo enfrente a sus hermanos. Entonces tendría que escoger entre repetir el daño o abrir un camino diferente. Es fácil decir que has cambiado cuando nadie te contradice. Es fácil hablar de perdón cuando la persona que te hirió está lejos. Es fácil pensar que una herida está completamente sanada mientras ninguna situación toca nuevamente ese lugar. Pero la transformación se hace visible cuando tienes delante de ti la oportunidad de reaccionar como antes y decides responder de una manera diferente. El patrón no se rompe solamente porque reconociste su origen. Tampoco se rompe porque lloraste durante una oración o porque comprendiste intelectualmente lo que ocurrió. El patrón comienza a romperse cuando aparece la situación conocida, sientes el impulso antiguo y eliges una respuesta nueva. José había pasado muchos años lejos de su familia. Ya no era el adolescente que sus hermanos despojaron de su túnica. Ya no estaba indefenso dentro de una cisterna. Después de servir en la casa de Potifar, sufrir una acusación falsa, permanecer en prisión e interpretar los sueños del faraón, había sido colocado como gobernador de Egipto. Tenía autoridad, reconocimiento y poder. Entonces llegó el hambre. La necesidad obligó a sus hermanos a viajar a Egipto para comprar alimento. Sin saberlo, se presentaron delante del mismo hermano que habían vendido. Génesis 42 dice que José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. ¡Qué momento tan intenso! Los hombres que una vez tuvieron poder sobre su vida ahora estaban inclinados delante de él. Antes ellos decidieron si viviría o moriría. Ahora José tenía autoridad para determinar lo que sucedería con ellos. Ellos no sabían quién estaba frente a ellos. José podía vengarse sin explicar nada. Podía encarcelarlos para siempre. Podía humillarlos públicamente. Podía dejarlos regresar sin alimento y condenar a sus familias. Podía hacerlos sentir la misma impotencia que él sintió dentro de la cisterna. Humanamente tenía argumentos para decir, ahora les toca sufrir. Pero tener la oportunidad de repetir el daño no significa que debas hacerlo. A veces la vida te coloca en una posición donde ahora posees el poder que antes no tenías. Y allí se revela si verdaderamente sanaste o si solamente estabas esperando tu turno para controlar. El hijo que fue humillado se convierte en padre y ahora tiene autoridad sobre sus propios hijos. La niña cuya voz fue ignorada se convierte en adulta y ahora puede imponer sus decisiones a toda la familia. La persona que fue rechazada alcanza una posición importante y comienza a tratar con desprecio a quienes considera inferiores.
El que sufrió bajo una autoridad abusiva recibe un cargo y termina utilizando los mismos métodos que antes condenaba. El patrón susurra: ahora es tu turno, hazle sentir lo que tú sentiste. Pero la sanidad responde: el dolor llegó hasta mí, pero no continuará pasando a través de mí. José no negó lo sucedido cuando vio a sus hermanos, recordó sus sueños, pero también volvió a encontrarse con su historia. El texto muestra que sus emociones eran profundas. José se alejaba para llorar, no era indiferente, no había olvidado la cisterna, la venta ni los años perdidos. Su autoridad no eliminó su sensibilidad. Esto es importante porque algunas personas creen que perdonar significa actuar como si nada hubiera ocurrido. Piensan que si todavía necesitan tiempo, preguntas o límites, entonces no han perdonado de verdad. Pero José no reveló inmediatamente su identidad ni restauró la relación en el primer encuentro. Observó, escuchó, hizo preguntas, permitió que salieran a la luz las actitudes de sus hermanos. La reconciliación no fue instantánea porque la confianza que había sido destruida necesitaba un proceso. Perdonar no significa negar la verdad. Perdonar no consiste en decir que la traición fue insignificante. No llama bueno a lo que fue malo. No elimina las consecuencias ni obliga a entregar nuevamente el mismo nivel de acceso a quien todavía no demuestra un cambio. José había perdonado lo suficiente como para no destruirlos, pero necesitaba discernir si aquellos hombres continuaban siendo los mismos que lo habían vendido. Por eso preguntó por su familia. Supo que su padre vivía y que existía un hermano menor, Benjamín. Entonces se desarrolló una serie de acontecimientos mediante los cuales quedó expuesto lo que había en el corazón de sus hermanos. Simeón quedó retenido. Los demás regresaron a Canaán con alimento, pero debían volver acompañados por Benjamín. Para Jacob aquello era aterrador. Ya creía haber perdido a José y temía perder también al otro hijo de Raquel. Cuando finalmente regresaron con Benjamín, José tuvo delante de sí una escena que se parecía dolorosamente al pasado. Otra vez estaba el hijo especialmente amado por su padre. Otra vez los hermanos se encontraban frente a una situación en la que podían salvarse a sí mismos abandonando al hermano menor. José necesitaba saber si repetirían la misma respuesta. Cuando la copa apareció en el costal de Benjamín y se anunció que él tendría que quedarse como esclavo, Judá dio un paso al frente. Aquel Judá que había participado en la venta de José ahora se ofreció para ocupar el lugar de Benjamín. Algo había cambiado. Años atrás los hermanos regresaron a casa sin José y llevaron una túnica cubierta de sangre. Ahora uno de ellos decía: no puedo volver sin el muchacho, permíteme quedarme en su lugar. Antes sacrificaron a un hermano para salvarse a sí mismo. Ahora Judá estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a su hermano. Eso es evidencia de transformación. No fueron solamente palabras emocionales. Frente a una situación parecida, eligieron una respuesta diferente. Y cuando José vio aquel cambio, ya no pudo contenerse. Mandó salir a quienes estaban presentes, lloró y finalmente declaró: yo soy José. La reconciliación comenzó a abrirse paso porque la verdad salió a la luz y había señales de que el patrón no estaba operando de la misma manera. La restauración bíblica no se construye solamente sobre lágrimas, necesita verdad, responsabilidad y frutos que demuestren cambio. Una persona puede llorar porque teme las consecuencias y aún así no estar arrepentida. Puede pedir perdón para recuperar acceso, pero negarse a transformar su conducta. Puede citar la importancia de la familia y continuar manipulando a todos. Por eso, perdonar y reconciliarse no son exactamente lo mismo. El perdón puede comenzar en tu corazón como una renuncia a la venganza. Es decidir que no dedicarás tu vida a cobrar la deuda mediante odio, crueldad o destrucción. La reconciliación requiere la participación de ambas partes. Necesita reconocimiento del daño, arrepentimiento, verdad, límites respetados y cambios sostenidos. Puedes perdonar y todavía necesitar distancia. Puedes soltar la venganza y mantener un límite. Puedes desear el bien de alguien sin permitirle el mismo acceso a tu vida. Puedes amar a una persona y reconocer que la relación no es segura en este momento. Algunas relaciones podrán ser restauradas con tiempo y trabajo. Otras requerirán una distancia prolongada. Y habrá casos especialmente donde existe violencia, abuso o peligro persistente en los que la separación será necesaria para proteger la vida y la dignidad. No utilices la historia de José para presionar a una persona a regresar a una situación insegura. José no ignoró el pasado, observó el presente antes de abrir nuevamente la relación. Esto también confronta a quien ha causado el daño.
No puedes exigir confianza inmediata solamente porque dijiste perdón. Si destruiste la confianza, tendrás que aceptar el proceso necesario para reconstruirla. No puedes enojarte porque la otra persona establece límites. Parte de tu arrepentimiento consiste en respetar su necesidad de seguridad. No puedes utilizar a Dios, la familia o la culpa para recuperar el acceso que tus propias acciones pusieron en riesgo. El cambio verdadero no pregunta solamente ¿cuándo volverán a confiar en mí? También pregunta ¿qué debo hacer de manera constante para convertirme en una persona confiable? Ahora observa tu propia vida. Cuando alguien te contradice, repite los gritos que escuchaste en tu infancia. Cuando tus hijos toman una decisión diferente, conversas con ellos o retiras tu afecto para obligarlos a obedecer. Cuando temes perder a alguien, expresas tu miedo o repites el control que sufriste. Cuando tienes autoridad, proteges la dignidad de quienes dependen de ti o repites la humillación que recibiste. Cuando alguien comete un error, corriges para restaurar o castigas para descargar tu enojo. Cuando puedes vengarte, ¿qué eliges hacer? Esas decisiones aparentemente pequeñas revelan si el pasado continúa gobernando. Tal vez el patrón te dice grita para que te respeten, pero ahora eliges hablar con firmeza sin humillar. El patrón dice revisa todo para que no te abandonen, pero ahora expresas tu temor, estableces acuerdos saludables y dejas de vigilar. El patrón dice no pidas perdón porque perderás autoridad, pero ahora dices me equivoqué y necesito reparar el daño. El patrón dice haz que sufran como tú sufriste, pero ahora decides que la justicia no se convertirá en venganza. Cada respuesta nueva parece pequeña, pero está alterando la dirección de tu historia. El patrón pierde fuerza cada vez que respondes desde tu identidad y no desde tu herida. Desde tu herida tienes que ganar. Desde tu identidad puedes escuchar. Desde tu herida necesitas controlar. Desde tu identidad puedes establecer límites sin dominar. Desde tu herida buscas castigar. Desde tu identidad puedes confrontar con verdad sin reproducir la crueldad. José tuvo poder, pero decidió no utilizarlo para convertirse en una nueva versión de sus hermanos. No negó el mal, pero tampoco permitió que el mal le enseñara cómo debía gobernar. Eso es madurez. No es olvidar quién te hirió. Es negarte a permitir que esa persona siga decidiendo en quién te convertirás. Pero una respuesta diferente no puede quedarse en un momento emotivo. No basta con decir hoy el patrón termina conmigo y mañana regresar exactamente a las mismas conductas. La transformación se sostiene mediante decisiones repetidas. En la próxima discusión, en la próxima frustración, en la próxima ocasión en que tengas poder, miedo o deseos de escapar, porque detener un patrón no es una emoción producida durante una prédica, es una decisión que tendrás que volver a tomar cada vez que la vieja herida te invite a responder como antes. Decir el patrón termina conmigo puede producir una emoción profunda, pero después de la emoción llega el momento de tomar decisiones. Y algunas de esas decisiones van a incomodarte. Otras incomodarán a las personas que se beneficiaban de tu silencio, de tu miedo o de tu incapacidad para establecer límites. La transformación familiar no ocurre solamente porque ahora comprendes el problema. Entender es necesario, pero no suficiente. Puedes identificar perfectamente la herida y continuar reaccionando de la misma manera. Puedes reconocer el patrón, emocionarte durante una prédica y regresar a casa para repetirlo esa misma noche. Santiago advierte que no debemos limitarnos a escuchar la palabra sino ponerla en práctica, porque escuchar sin obedecer puede producir una falsa sensación de cambio. Crees que avanzaste porque algo te conmovió, pero la verdadera transformación comienza cuando la verdad modifica una conducta. No necesitas otra explicación si ya sabes qué debes hacer. Quizá necesitas tener la conversación que llevas años evitando. Tal vez debes pedir perdón sin defenderte. Puede ser que necesites dejar de encubrir a alguien. Quizá tengas que establecer un límite que sabes que no todos entenderán. O tal vez debes reconocer que no puedes continuar enfrentando el problema sin ayuda. Josué reunió al pueblo en un momento decisivo y les dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Después declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Aquello no fue una frase decorativa para colocar en la pared. Fue una decisión de abandonar a antiguos dioses, lealtades equivocadas y maneras de vivir que no podían continuar dentro de la nueva etapa. Josué estaba diciendo: no podemos avanzar hacia un futuro diferente mientras seguimos protegiendo lo que pertenece al pasado. Y quizá eso es lo que Dios te está diciendo hoy. No puedes pedir una familia diferente mientras continúas defendiendo las mismas conductas. No puedes orar por paz y seguir utilizando el silencio como castigo. No puedes pedir restauración mientras encubres una adicción. No puedes pedir confianza mientras mantienes secretos que la destruyen.
No puedes pedir que tus hijos hablen contigo si cada vez que son sinceros reaccionas humillándolos. Hay decisiones que solamente tú puedes tomar. La primera decisión es nombrar el patrón. Lo que no nombras conserva poder en la oscuridad. Quizá necesitas decir, en nuestra familia existe un problema con el alcohol. No, él a veces excede. No, ha tenido semanas difíciles. Si existe una conducta repetida que destruye la salud, el trabajo, la economía y la convivencia, necesitas llamarla por su nombre. Tal vez debes reconocer, utilizamos la culpa para controlar o en esta casa se castiga dejando de hablar. Quizá necesitas decir, existe violencia, hay favoritismo, encubrimos infidelidades o nos relacionamos desde una dependencia que no es saludable. Nombrar no significa exagerar ni utilizar etiquetas para condenar a alguien. Significa describir honestamente lo que ocurre, con hechos concretos, sin minimizar sus consecuencias. No digas todo siempre ha sido terrible si no es verdad, pero tampoco digas no fue para tanto si todavía estás viviendo sus efectos. La verdad no necesita exageración, es suficientemente poderosa cuando se expresa con claridad. La segunda decisión es reconocer tu propia participación. Quizá tú no comenzaste el patrón, pero ¿de qué manera has colaborado con él? Tal vez nunca has consumido la sustancia, pero has mentido para proteger a quien lo hace. Quizá no eres quien grita, pero obligas a los demás a guardar silencio para evitar que la persona agresiva se moleste. Tal vez no provocaste la infidelidad, pero has participado en la mentira familiar que exige aparentar que nada ocurrió. Puede ser que te hayas convertido en quien rescata a todos. Pagas las deudas, resuelves cada crisis y eliminas las consecuencias que podrían llevar a la otra persona a reconocer que necesita ayuda. Pregúntate, ¿qué sigo haciendo que permite que el patrón continúe? Reconocer tu participación no significa asumir culpas ajenas. No eres responsable de la violencia, la adicción, la infidelidad ni el abuso de otra persona. Pero sí necesitas evaluar si estás encubriendo, justificando o permaneciendo en un papel que sostiene la dinámica. La tercera decisión es arrepentirte de las conductas dañinas. Arrepentirse no es sentir vergüenza durante unos minutos. Es reconocer el daño y comenzar a caminar en otra dirección. Quizá tengas que acercarte a tus hijos y decirles, los he corregido desde mi frustración, he levantado la voz y he utilizado palabras que dañaron su identidad. Estuvo mal. Ustedes no son responsables de mi falta de dominio propio. Necesito pedirles perdón. No añadas. Pero ustedes también se portaron mal. Habrá un momento para hablar de su conducta. En ese instante asume la tuya. Tal vez debes decirle a tu pareja, he utilizado el silencio para castigarte, lo llamé necesidad de espacio, pero en realidad quería que sufrieras hasta que vinieras a buscarme. No quiero seguir comunicándome así. Pedir perdón a tus hijos no destruye tu autoridad. Les enseña que la responsabilidad también se aplica a los adultos. La cuarta decisión es establecer un límite o practicar una respuesta nueva. Un límite que nunca se sostiene es solamente un deseo. Si dijiste que no continuarás una conversación llena de insultos, tendrás que retirarte de ella cuando aparezcan los insultos y retomarla únicamente cuando existan condiciones de respeto. Si decidiste no financiar una adicción, tendrás que mantener esa decisión cuando aparezcan las lágrimas, la culpa o las promesas apresuradas. Si estás aprendiendo a no rescatar, tendrás que soportar la incomodidad de ver a una persona enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Si el patrón consiste en gritar, tu respuesta nueva puede ser detenerte, regular tu cuerpo y regresar a conversar sin violencia. Si consiste en huir, tu respuesta nueva será permanecer presente y expresar lo que sientes. Si consiste en complacer, quizá debas decir, no puedo hacer eso, sin ofrecer 20 explicaciones para que nadie se moleste. Un límite no busca controlar lo que otra persona hará. Define cómo actuarás tú frente a una conducta determinada. Y cuando estableces uno, prepárate, algunas personas interpretarán tu cambio como una amenaza. Quien estaba acostumbrado a que siempre dijeras sí podría llamarte egoísta. Quien dependía de que guardaras silencio podría llamarte conflictivo. Quien nunca enfrentaba consecuencias podría decir que has dejado de amar. Quien controlaba mediante culpa podría acusarte de destruir la familia.
A veces la persona que rompe el patrón parece problemática porque dejó de colaborar con el problema. No confundas la incomodidad de otros con la confirmación de que estás equivocado. Examina tu corazón, busca consejo sabio y asegúrate de actuar sin venganza, pero no abandones una decisión saludable solamente porque alguien se enojó. La quinta decisión es buscar apoyo para sostener el cambio. Hay patrones que no se detienen mediante una promesa privada. Si existe una adicción, puede ser necesario un tratamiento especializado y una comunidad de recuperación. Si hay trauma, ansiedad profunda o reacciones que no sabes regular, el acompañamiento de un profesional capacitado puede ayudarte a comprender y practicar respuestas nuevas. Si el matrimonio está atrapado en dinámicas destructivas, puede necesitar consejería adecuada, siempre que exista seguridad para participar. Una comunidad pastoral madura puede acompañarte espiritualmente, ayudarte a discernir y recordarte la verdad cuando aparezca la culpa. Buscar apoyo no es entregar a otros la responsabilidad de sanar por ti. Es reconocer que un cambio profundo necesita estructura, acompañamiento y perseverancia. Y tal vez la decisión más incómoda sea salir de una situación peligrosa. Si existe violencia física, abuso sexual, amenazas, coerción, persecución o riesgo para ti o para tus hijos, no permanezcas allí intentando demostrar que tienes fe o que sabes perdonar. Busca un lugar seguro, comunícate con personas confiables, solicita ayuda profesional, pastoral y legal apropiada. No anuncies una confrontación que pueda aumentar el peligro sin contar antes con un plan de seguridad. Honrar a la familia no significa proteger aquello que la destruye. La honra no exige mentir, no exige tolerar abuso. No exige sacrificar a los más vulnerables para conservar una apariencia. A veces la decisión más amorosa es dejar de encubrir la conducta que está destruyendo a una persona y a quienes viven a su alrededor. Detener el patrón tendrá un costo. Puede costarte la imagen de la persona que nunca causa problemas. Puede cambiar ciertas relaciones, puede obligarte a enfrentar duelos, conversaciones y verdades que evitaste durante años. Pero continuar también tiene un costo y muchas veces ese costo lo terminan pagando tus hijos, tu matrimonio, tu salud emocional y la próxima generación. La pregunta no es si habrá incomodidad, la pregunta es qué incomodidad producirá vida. La incomodidad temporal de pedir ayuda y establecer límites o el dolor prolongado de continuar repitiendo lo mismo. No intentes resolver toda tu historia en un solo día. Escoge una decisión concreta. Nombra un patrón. Reconoce tu participación. Pide un perdón pendiente. Establece un límite. Haz esa llamada para buscar ayuda. La transformación familiar comienza cuando una convicción se convierte en una acción. Al principio, cambiar puede sentirse como perder a la familia que conocías. Estás dejando roles, acuerdos silenciosos y maneras de relacionarte que, aunque dañinas, eran familiares. Pero con el tiempo comprenderás que no estabas destruyendo una familia, estabas dejando de proteger aquello que la destruía. Y esa decisión puede abrir la oportunidad de construir algo diferente, un hogar donde la verdad no sea castigada, donde el amor no se utilice para controlar y donde la siguiente generación no tenga que sobrevivir a las mismas heridas. Tu historia familiar puede explicar muchas cosas sobre ti, pero no tiene autoridad para escribir por sí sola tu último capítulo. Tal vez tu historia comenzó con abandono. Quizá comenzó en una casa donde nadie sabía expresar afecto. Tal vez estuvo marcada por gritos, adicciones, traiciones, secretos o ausencia emocional. Puede ser que hayas crecido sintiendo que necesitabas competir para ser escogido, callar para sobrevivir o resolver los problemas de todos para sentir que tenías valor. Ese fue el comienzo, pero no tiene que ser el final. Dios no puede ser limitado por aquello que tu familia no supo darte. Él puede encontrarte en medio de una historia quebrada y enseñarte una manera diferente de vivir. Esto no significa negar lo ocurrido. La restauración no consiste en fingir que tu infancia fue feliz cuando no lo fue. No exige que llames amor al control, corrección a la humillación o accidente a lo que fue una decisión destructiva. Dios no sana mediante la negación, sana cuando la verdad deja de estar escondida y puede ser colocada en sus manos. En Génesis 50, después de la muerte de Jacob, los hermanos de José sintieron miedo, pensaron que quizá José los había tratado bien solamente por respeto a su padre y que ahora aprovecharía su ausencia para vengarse. Entonces enviaron un mensaje pidiendo perdón y después se presentaron delante de él. Una vez más dijeron que se
serían sus siervos. El pasado regresó a la conversación. José pudo haber utilizado aquel momento para mantenerlos bajo culpa, podía recordarles cada detalle de la traición, podía usar su poder para hacerlos vivir permanentemente endeudados con él, pero José lloró. Lloró porque la reconciliación no había borrado toda la complejidad de la historia, lloró porque sus hermanos todavía tenían miedo, lloró porque el dolor puede ser redimido y aún así conservar memoria. Entonces pronunció palabras que muestran una profunda madurez. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. José no dijo, ustedes no hicieron nada malo. No dijo, todo fue una confusión. No llamó buena la cisterna, no justificó la venta, no presentó la esclavitud, la acusación falsa ni la prisión como acciones correctas. Dijo claramente, ustedes pensaron hacerme mal. Reconoció la intención destructiva sin disfrazarla. Eso es importante porque algunas personas utilizan la soberanía de Dios para minimizar el sufrimiento humano. Dicen, todo pasa por algo, como si esa frase eliminara la responsabilidad de quien causó el daño. Pero que Dios pueda redimir una historia no convierte el mal en bien. La traición sigue siendo traición. La violencia sigue siendo violencia. El abandono sigue produciendo heridas. El abuso jamás debe llamarse parte necesaria de un plan espiritual. Dios no necesita que mientas sobre lo ocurrido para demostrar que Él puede restaurarte. José reconoció el mal, pero también declaró que el mal no había conseguido definir el resultado final. Sus hermanos tomaron una decisión destructiva, pero Dios continuó obrando aún dentro de las consecuencias. Eso es redención. Redención no significa que nada pasó. Significa que lo sucedido ya no controla el futuro. Significa que la herida deja de ser la voz principal de tu decisión. Significa que el abandono ya no determina cuánto vales. Significa que la humillación ya no dicta cómo tratarás a tus hijos. Significa que la traición ya no convierte cada relación en un interrogatorio. Significa que puedes recordar sin entregar nuevamente el control de tu vida a quien te hirió. José no pudo cambiar el hecho de haber sido vendido, pero pudo decidir que teniendo ahora autoridad no vendería ni destruiría a otros. No pudo recuperar todos los años perdidos, pero pudo utilizar el tiempo presente para preservar vidas. No pudo regresar a la casa de su infancia y convertirla en un hogar sin favoritismo, pero pudo abrir un espacio donde su familia no muriera durante el hambre. El pasado no cambió, lo que cambió fue lo que José comenzó a construir después de él. Tal vez estás esperando poder borrar tu historia antes de comenzar algo nuevo, pero Dios no necesita una historia perfecta para iniciar una obra de restauración. Él puede formar un hogar seguro por medio de alguien que creció en medio del abandono. Puede enseñarle a comunicar amor a una persona que nunca escuchó palabras de afecto. Puede formar un padre presente en un hombre que creció sin padre. Puede levantar una madre capaz de respetar la identidad de sus hijos, aunque ella haya vivido bajo control. Puede enseñar a resolver los conflictos a una pareja que solamente conoció gritos o silencios. Puede establecer respeto donde antes hubo humillación. Puede restaurar identidad donde durante años existieron comparación y rechazo. Tal vez las primeras palabras saludables que escuchen tus hijos sean las que tú estás aprendiendo a pronunciar ahora. Perdóname, te escucho. No tienes que ser perfecto para que te ame. Estoy enojado, pero no voy a humillarte. No estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu dignidad. Necesito ayuda. Esto no puede continuar de la misma manera. Quizá esas frases parezcan pequeñas, pero están construyendo una cultura familiar diferente. Cada conversación honesta coloca un ladrillo nuevo. Cada disculpa sincera coloca otro. Cada límite seguro, cada promesa cumplida y cada decisión de no reaccionar desde la herida ayuda a levantar el hogar que tú necesitabas cuando eras pequeño. No podrás hacerlo perfectamente. Habrá días en que reconocerás en tu voz una reacción antigua. Habrá situaciones que activarán temores que creías superados. Tal vez cometerás errores mientras aprendes, pero no confundas un tropiezo con una sentencia. Cuando falles no digas, nunca cambiaré, soy igual que ellos. Detente, reconoce lo ocurrido, pide perdón, repara el daño y vuelve a elegir una respuesta nueva. Romper un patrón no significa no equivocarse nunca. Significa dejar de justificar el error, asumir responsabilidad y regresar con humildad al camino de transformación. Segunda de Corintios 5:17 declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Esa novedad no significa que pierdes la memoria ni que desaparecen automáticamente todos los hábitos aprendidos. Significa que tu identidad ya no está encerrada en la historia que recibiste. No eres solamente el hijo rechazado. No eres solamente la mujer abandonada. No eres solamente el hombre que creció entre violencia. No eres solamente el error que cometiste cuando reaccionaste desde tu dolor. En Cristo recibes una identidad desde la cual puedes aprender a arrepentirte, sanar y construir de otra manera. Lo antiguo puede seguir intentando llamarte, pero ya no tiene que gobernar. Cuando el patrón diga, en tu familia todos terminan abandonando, podrás responder, yo aprenderé a permanecer de manera saludable. Cuando diga, nadie aquí pide perdón, podrás ser el primero en hacerlo. Cuando diga, todos los hombres de esta familia fueron violentos, podrás buscar ayuda, confrontar tu enojo y demostrar que la fuerza no consiste en producir miedo. Cuando diga, las mujeres de esta familia tienen que soportarlo todo, podrás aprender que el amor también establece límites y protege la dignidad. Cuando diga, esto nunca cambiará, podrás responder con acciones, no solamente con palabras. Tus hijos no están condenados a repetir tus errores. Ellos recibirán tu influencia, pero también pueden recibir tu arrepentimiento, tu ejemplo y tu decisión de buscar sanidad. Incluso si ya los heriste, todavía puedes comenzar a reparar. No puedes borrar lo ocurrido, pero puedes reconocerlo y construir una relación basada en mayor verdad. Tú tampoco estás obligado a convertirte en la versión herida de tus padres. Puedes honrar lo bueno que te dieron sin reproducir aquello que causó dolor. Puedes comprender sus historias sin convertirlas en excusas. Puedes perdonar sin llamar saludable a lo que no lo fue. Y la edad no elimina la posibilidad de cambiar. Quizá dices, he reaccionado así durante 40 años. Entonces este puede ser el primer día de una respuesta diferente. Tal vez tus hijos ya son adultos. Aún así puedes llamarlos y reconocer lo que nunca reconociste. Quizá llevas décadas evitando ayuda. Todavía puedes pedirla. Mientras tengas vida, puedes permitir que Dios transforme tu manera de relacionarte. Tal vez no toda tu familia cooperará. Algunos negarán el patrón. Otros se sentirán amenazados por tu cambio. Puede ser que alguien nunca pida perdón o rechace los límites que necesitas establecer, pero tu obediencia sigue teniendo valor. No necesitas que todos cambien al mismo tiempo para comenzar a cambiar tú. No puedes controlar el proceso de toda la familia, pero sí puedes dejar de ofrecer tu vida como un lugar donde el patrón continúe operando sin resistencia. Quizá no verás inmediatamente todos los resultados. Algunas decisiones que tomes hoy producirán fruto dentro de varios años. Tal vez la siguiente generación comprenderá después la importancia de lo que comenzaste. Sigue sembrando, ¿verdad? Sigue practicando una comunicación distinta. Sigue respetando los límites. Sigue pidiendo perdón cuando falles. Sigue buscando ayuda. Sigue negándote a llamar normal a lo que destruye. Tal vez no puedas reescribir el comienzo de tu familia, pero puedes participar en la construcción de un final diferente. No eres el autor de todo lo que ocurrió, pero sí eres participante de lo que sucederá a partir de ahora. Por eso, la pregunta final ya no es quién comenzó el patrón. Ya sabemos que algunas heridas aparecieron mucho antes de que pudieras elegir. La pregunta ahora es más personal, más incómoda y también más esperanzadora. ¿Quién estará dispuesto a detenerlo? ¿Quién dejará de justificarlo? ¿Quién pedirá ayuda? ¿Quién hablará con verdad? ¿Quién pedirá perdón? ¿Quién establecerá el límite? ¿Quién decidirá que el dolor recibido no será la herencia entregada? Quizá llevas toda la prédica pensando en otra persona, pero este momento no se trata de lo que tu padre debe hacer, de lo que tu madre debería reconocer o de cuándo cambiará tu pareja. Este momento se trata de tu decisión. El patrón puede haber llegado hasta ti, pero con la ayuda de Dios no tiene que continuar después de ti. Ahora no quiero que pienses en la persona que debería estar escuchando este mensaje. No pienses en tu padre, en tu madre, en tu pareja, ni en ese hermano que nunca reconoce sus errores. No utilices esta palabra para preparar una lista de todo lo que ellos necesitan cambiar. Este momento es entre Dios y tú. Porque tal vez el patrón comenzó antes de que nacieras, pero hoy ha quedado frente a una decisión que solamente tú puedes tomar. Quizá durante esta prédica reconociste que estás repitiendo aquello que juraste que nunca harías. Dijiste que jamás gritarías como gritaban en tu casa, pero ahora tus hijos aprenden a interpretar tu rostro para saber si pueden acercarse. Prometiste que nunca controlarías como te controlaron, pero el miedo al abandono te ha llevado a vigilar, presionar y decidir por los demás. Dijiste que nunca utilizarías el silencio como castigo, pero cuando te sientes herido retiras tu afecto hasta que la otra persona se rinde. No necesitas esconderte detrás de la vergüenza. Reconocer que estás repitiendo algo no significa que estés condenado a seguir haciéndolo. Significa que llegó el momento de interrumpirlo. Tal vez has utilizado tu herida para justificar tus reacciones.
Cada vez que alguien te confronta, respondes, tú no sabes lo que yo viví. Y es verdad, quizá esa persona no comprende completamente tu historia, pero tu dolor no puede continuar convirtiéndose en permiso para lastimar. Lo que viviste merece compasión. Lo que hoy haces desde esa herida necesita responsabilidad. Tal vez Dios te está mostrando que debes pedir perdón. No una disculpa rápida para terminar el conflicto, no un perdóname, pero tú también. Necesitas sentarte con tus hijos, con tu pareja o con una persona que has herido y decir, lo que hice estuvo mal, no fue tu culpa. Te lastimé y no quiero seguir tratándote de esa manera. Voy a buscar ayuda para cambiar. Quizá el paso que debes tomar es establecer un límite. Has confundido perdón con acceso ilimitado. Has permitido manipulación, humillación o violencia porque temes que te acusen de destruir la familia. Pero proteger tu dignidad y tu seguridad no es falta de amor. Si tú o alguien bajo tu cuidado está en peligro, necesitas buscar protección y apoyo profesional, pastoral o legal adecuado. No tienes que regresar al mismo lugar de daño para demostrar que has perdonado. Tal vez tú eres la persona que ha intentado salvar a todo. Eres quien resuelve cada crisis, cubre cada error, presta dinero, apaga conflictos y sostiene emocionalmente a toda la familia. Estás agotado, pero tienes miedo de detenerte porque crees que todo se derrumbará. Escúchame, amar a tu familia no significa ocupar el lugar de Dios en su vida. No puedes arrepentirte por ellos. No puedes sanar por ellos. No puedes evitar indefinidamente las consecuencias de sus decisiones. Quizá tu acto de obediencia no será hacer algo más, sino soltar una responsabilidad que nunca te correspondió. Y sí, cambiar puede producir rechazo. Cuando dejes de guardar secretos, alguien podría llamarte desleal. Cuando establezcas un límite, podrían decir que te volviste egoísta. Cuando dejes de permitir la manipulación, quizá afirmarán que ya no eres la misma persona. En parte tendrán razón. Ya no quieres seguir siendo la persona que colaboraba con el patrón por miedo a perder a los demás. A veces, para construir una relación saludable, tienes que dejar de interpretar un papel que te estaba destruyendo. No necesitas tener una familia perfecta para comenzar una historia saludable. Necesitas dejar de proteger aquello que Dios te está mostrando que debes transformar. Por eso, toma una decisión concreta. No digas solamente yo quiero cambiar, pregúntate qué haré después de escuchar este mensaje. ¿A quién necesitas pedir perdón? ¿Qué conversación tienes que iniciar? ¿Qué conducta debes dejar de justificar? ¿Qué límite necesitas establecer? ¿Qué ayuda debes buscar? ¿Qué responsabilidad ajena necesitas soltar? No intentes cambiar toda tu familia esta noche. Elige el siguiente paso de obediencia que te corresponde. Si hoy reconoces que el dolor recibido no puede convertirse en la herencia que entregarás, díselo a Dios con sinceridad. Señor, no quiero seguir reaccionando desde mi herida. No quiero que mis hijos tengan que sanar mañana de lo que yo me niego a confrontar hoy. Muéstrame mi responsabilidad y dame valor para actuar. Alguien tiene que tomar una decisión. Alguien tiene que decir, no continuaré llamando normal a lo que nos destruye. Alguien tiene que cambiar el silencio por la verdad, el control por la confianza, la humillación por el respeto y la culpa por la responsabilidad. Quizá no puedas decidir por toda tu familia, pero puedes decidir por ti. Y hoy puedes declarar, lo que ocurrió antes de mí pudo afectar mi vida, pero no gobernará todas mis decisiones. El dolor llegó hasta mí, pero no será la herencia que entregaré. Con la ayuda de Dios, en mí comenzará algo diferente. Declara estas palabras con sinceridad, no como quien niega su historia, sino como quien ha decidido que su historia ya no gobernará su futuro. Mi pasado puede explicar algunas de mis heridas, pero no gobernará mis decisiones. Reconozco lo que viví, no voy a minimizar el dolor ni a esconder la verdad, pero tampoco permitiré que aquello que me hirió decida en qué clase de persona me convertiré. No entregaré a otros el dolor que yo recibí. No haré pagar a mis hijos por mis frustraciones. No castigaré a mi pareja por traiciones que otra persona cometió. No descargaré sobre mi familia la ira, el miedo ni el rechazo que todavía necesito sanar. Renuncio al control disfrazado de cuidado. Renuncio a la humillación disfrazada de corrección. Renuncio al silencio utilizado como castigo. Renuncio a la culpa, la amenaza y la manipulación como maneras de conseguir amor, atención u obediencia. No necesito producir temor para tener autoridad. No necesito controlar a los demás para sentirme seguro. No necesito esconder mis heridas para parecer fuerte. Con la ayuda de Dios aprenderé a hablar con verdad y respeto. Expresaré lo que siento sin destruir la dignidad de quien me escucha. Aprenderé a conversar sin gritar, a escuchar sin defenderme inmediatamente y a corregir sin humillar. Tendré el valor de decir, me equivoqué. Pediré perdón sin añadir excusas. Reconoceré el daño que haya causado y haré lo necesario para repararlo. También tendré el valor de decir, esto no puede continuar.
Estableceré límites sin odio y tomaré distancia cuando sea necesaria para proteger la vida, la dignidad y la seguridad. Comprendo que perdonar no significa regresar a una situación destructiva. No asumiré culpas que no me pertenecen. No soy responsable de salvar a toda mi familia. No puedo sanar en nombre de otras personas ni controlar cuándo reconocerán sus errores. Entrego a Dios las responsabilidades que nunca me correspondieron. Me haré responsable de mis decisiones, de mis palabras y de la manera en que trato a los demás. Buscaré ayuda cuando la necesite. No convertiré el orgullo ni la vergüenza en obstáculos para mi restauración. Recibiré acompañamiento sabio, pastoral, terapéutico o profesional cuando el proceso lo requiera. Mi identidad no está definida por los errores de mi familia. No soy únicamente lo que viví. No soy el abandono que sufrí. No soy las palabras que utilizaron para humillarme. No soy la repetición inevitable de quienes vinieron antes de mí. En Cristo hay una nueva identidad y también una nueva manera de vivir. Con la ayuda de Dios, en mí comenzará una respuesta diferente. Donde antes hubo gritos, aprenderé a hablar. Donde hubo secretos, caminaré en verdad. Donde hubo comparación, afirmaré la identidad. Donde hubo abandono, practicaré una presencia saludable. Donde hubo manipulación, respetaré la libertad y los límites. Donde hubo orgullo, escogeré la humildad. Donde hubo heridas escondidas, buscaré sanidad. Declaro que lo que durante años produjo dolor no seguirá pasando intacto a la próxima generación. Si tropiezo, no me esconderé ni justificaré mi conducta. Reconoceré mi error, pediré perdón, repararé el daño y volveré a elegir una respuesta nueva. No puedo reescribir el comienzo de mi familia, pero puedo obedecer a Dios en la construcción de un futuro diferente. El patrón pudo haber llegado hasta mí, pero no gobernará después de mí. Desde hoy, en mis palabras, en mis límites, en mis decisiones y en mi manera de amar, comenzará algo diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, hoy me presento delante de ti sin esconder mi historia, sin proteger las apariencias y sin justificar aquello que necesita ser transformado. Tú conoces mi familia, conoces lo hermoso que recibí, pero también conoces las heridas, los secretos, las ausencias y los conflictos que todavía producen dolor. Tú viste lo que ocurrió detrás de las puertas cerradas. Escuchaste las palabras que me hirieron y también los silencios que me hicieron sentir abandonado. Hoy reconozco que existen patrones que han pasado de una generación a otra. Reconozco los gritos, el control, el favoritismo, la manipulación y la incapacidad para pedir perdón. Reconozco las adicciones encubiertas, las infidelidades ocultadas, los abandonos emocionales y el silencio utilizado como castigo. Reconozco las conductas que durante años llamamos normales solamente porque fueron frecuentes. Ya no quiero seguir escondiendo lo que necesita ser sanado. Señor, también reconozco mi participación. Perdóname por las veces que repetí aquello que un día juré que nunca haría. Perdóname por haber utilizado mi infancia, mi cansancio, mis heridas para justificar la manera en que traté a los demás. Perdóname si controlé por miedo a ser abandonado. Perdóname si humillé para sentir que tenía autoridad. Perdóname si levanté la voz porque no aprendí a expresar mi dolor. Perdóname si retiré mi afecto y utilicé el silencio para castigar. Perdóname si manipulé mediante la culpa, las lágrimas, las amenazas o el temor. Perdóname si exigí a mis hijos que llevaran cargas que no les correspondían. Si intenté vivir a través de ellos, controlar sus decisiones o convertirlos en responsables de mi felicidad. Perdóname si descargué sobre mi pareja el dolor producido por otra persona. Si sospeché, vigilé, comparé o ataqué desde una herida que nunca me atreví a enfrentar. Perdóname por cada vez que dije, yo soy así, cuando en realidad estaba evitando asumir la responsabilidad de cambiar. Me arrepiento de haber herido a otros desde mis heridas no procesadas. No puedo modificar lo que hice, pero hoy decido reconocerlo. Dame humildad para acercarme a quienes lastimé, pedir perdón sin excusas y reparar lo que todavía pueda ser reparado. Hoy renuncio al favoritismo que hace competir a los hijos por amor. Renuncio al control disfrazado de cuidado. Renuncio a la violencia física, verbal y emocional. Renuncio al abandono, a la indiferencia y a la retirada del afecto como forma de castigo. Renuncio a la manipulación, al engaño y a la culpa utilizada para dominar. Renuncio a la infidelidad, a los secretos y a toda conducta que destruye la confianza. Renuncio a las adicciones y también al encubrimiento que les permite continuar.
Renuncio al silencio punitivo, a las palabras humillantes y a la necesidad de ganar todas las discusiones. No quiero transmitir aquello que me destruyó. Señor, pongo delante de ti el dolor que recibí de mis padres, de mi pareja, de mis hermanos y de otras personas que formaron parte de mi historia. Tú conoces la herida de no haber sido escogido. Conoces el dolor de haber sido comparado, ignorado, rechazado. ¿Sabes lo que sentí cuando alguien que debía protegerme me hirió? Viste la traición, el abandono, la humillación y el miedo que aprendí a esconder. Hoy dejo de fingir que no dolió. No minimizo lo sucedido ni llamo bueno a lo que fue destructivo, pero tampoco quiero seguir cargándolo como una sentencia sobre mi futuro. Sana la parte de mí que todavía se siente insuficiente. Sana al niño que aprendió a agradar para recibir amor. Sana a la mujer que confundió soportarlo todo con amar. Sana al hombre que convirtió el dolor en enojo porque nunca le enseñaron a llorar. Sana el corazón que se volvió distante porque tuvo miedo de volver a confiar. Sana las heridas de rechazo, abandono, humillación, abuso y traición. Enséñame a vivir sin que esas heridas tomen todas mis decisiones. Hoy escojo perdonar a quienes me hicieron daño. No porque lo ocurrido haya sido insignificante. No porque ellos necesariamente hayan reconocido su responsabilidad. Perdono, porque ya no quiero que la venganza, el resentimiento ni la amargura gobiernen mi interior. Entrego en tus manos la deuda que yo no puedo cobrar sin destruirme. Pero dame sabiduría para comprender que perdonar no significa negar la verdad, restaurar inmediatamente la confianza ni regresar a una situación insegura. Ayúdame a establecer límites claros sin odio. Enséñame a tomar distancia cuando sea necesaria. Dame discernimiento para distinguir entre una relación que está atravesando un proceso de restauración y una conducta peligrosa que continúa causando daño. Hoy renuncio también a las culpas y responsabilidades que no me pertenecen. No soy responsable de sanar a toda mi familia. No puedo obligar a nadie a arrepentirse. No puedo cambiar a mis padres, controlar a mi pareja ni decidir por mis hijos adultos. No puedo rescatar continuamente a quien se niega a asumir las consecuencias de sus decisiones. Devuelvo a cada persona la responsabilidad que le corresponde y recibo la mía con humildad. Muéstrame lo que debo cambiar, lo que necesito soltar y el siguiente paso que tengo que tomar. Dame valor para iniciar la conversación pendiente. Dame humildad para decir, me equivoqué. Dame firmeza para decir, esto no puede continuar. Dame constancia para mantener un límite, aun cuando otros intenten hacerme sentir culpable. Y dame sabiduría para buscar ayuda cuando este proceso supere mis fuerzas. Quita de mí la vergüenza que me impide recibir acompañamiento. Permíteme encontrar personas maduras, profesionales capacitados y una comunidad segura que me ayuden a sostener la transformación. Señor, te pido especialmente por quienes están viviendo bajo violencia, abuso, amenazas o manipulación. Protégelos emocional y físicamente. Abre una salida segura. Acércales personas confiables. Dale claridad para actuar, recursos para protegerse y valor para solicitar apoyo profesional, pastoral y legal. Que ninguna palabra sobre el perdón sea utilizada para obligarlos a permanecer en peligro. Que comprendan que proteger su vida y la de sus hijos no es desobediencia ni falta de fe. Ahora pongo delante de ti a mis hijos y a las generaciones que vienen después de mí, que no tengan que cargar con las heridas que yo me negué a enfrentar, que encuentren en nuestro hogar verdad en lugar de secretos, respeto en lugar de humillación y seguridad en lugar de temor. Enséñame a corregir sin destruir su identidad, a escucharlos sin controlar, a acompañarlos sin vivir a través de ellos, a pedirles perdón cuando me equivoque, a recordarles que no tienen que competir para ser amados, que mis hijos no hereden solamente mis temores, que también reciban el testimonio de mi arrepentimiento, mi búsqueda de ayuda y mi decisión de cambiar. Dame paciencia porque sé que este proceso no terminará en un solo día. Cuando vuelva a sentir el impulso de reaccionar como antes, recuérdame que puedo detenerme y elegir una respuesta nueva. Si tropiezo, no permitas que me esconda en la vergüenza. Ayúdame a reconocerlo, reparar el daño y continuar. Me comprometo a construir relaciones basadas en la verdad, el respeto, la responsabilidad y un amor que no controla ni destruye. No quiero ser perfecto, quiero ser enseñable. No quiero proteger una apariencia, quiero caminar en la verdad. No quiero ganar cada discusión, quiero cuidar la dignidad de las personas que amo. No quiero continuar sobreviviendo desde mis defensas, quiero aprender a vivir desde la identidad que encuentro en ti.
Hoy declaro que mi familia no está condenada a repetir para siempre la misma historia. Quizá no todos cambien al mismo tiempo, pero la transformación puede comenzar conmigo. Mi pasado explica algunas heridas, pero no gobernará mis decisiones. Lo que me hicieron no determinará lo que entregaré. No soy únicamente el resultado de los errores de quienes vinieron antes. En tus manos puedo aprender, sanar, arrepentirme y construir algo diferente. Señor, que el dolor no siga pasando a través de mí. Que en mis palabras comience algo diferente, que en mis decisiones comience algo diferente, que en mis límites comience algo diferente, que en mi manera de amar comience algo diferente. Hoy te entrego mi historia, mi familia y las generaciones que vendrán. Y con humildad, pero también con esperanza, declaro: el dolor llegó hasta mí, pero no continuará gobernando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén.